¿Qué tal? Bienvenidos a la última sesión de este interesantísimo diálogo, el Protágoras de Platón. Sí, estamos ya en la tercera sesión de este famosísimo diálogo, interesantísimo, nuevamente lo repito. Y pues para recordar, nomás nos quedamos en la última, hace 2 semanas, ¿no? En esta disputa entre Simónides y el sabio, ¿no? Y el sabio, que estaban hablando sobre si es difícil llegar a ser un hombre de bien o es difícil ser un hombre de bien, ¿no? ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en esa pequeña disyuntiva entre si es difícil llegar a ser o ser? Y pues estaba tanto Sócrates como Protágoras comentando, pues, qué significaban, ¿no? Estas palabras. Hay un poco de discusión también hubo entre cómo llevar este diálogo, ¿no? Porque recordemos que Protágoras es fan de los discursos amplios, en cambio Sócrates quiere respuestas cortas, entonces ahí hubo un pequeño intercambio de palabras en que ya, bueno, si no es por este método, ya tengo que retirarme, dice Sócrates, ¿no? Bueno, al final llegaron a un acuerdo y el acuerdo es que Sócrates va a ser ahora quien va a ser interrogado y Protágoras sí va a ser quien va a interrogar. Bueno, en fin, para pasar de frente ya al texto, que hay mucho que comentar, empiezo yo con una sección que acá yo la comparto en pantalla. Estamos en la 342B, ¿sí? En la página 558, el texto que compartí. Y este es un largo monólogo de Sócrates, así que voy a empezar y ya luego hacemos los comentarios, ¿sí? Pueden ser también preguntas, claro que sí. Entonces empiezo en 3, 2, 1 y ya. Yo ahora intentaré exponerlos cuál es mi opinión sobre este canto. El amor por la sabiduría es muy antiguo y muy grande entre los griegos en Creta y en Lacedemonia, y hay numerosísimos sofistas en aquellas tierras, pero ellos lo niegan y se fingen ser ignorantes, para que no se descubra que aventajan en sabiduría a los demás griegos, como los sofistas que mencionaba aquí el bueno de Protágoras, y aparentan en cambio ser superiores en el combatir y en el coraje, pensando que si se conocieran que son superiores, todos se ejercitarían en ello, en la sabiduría. Ahora pues, ocultándolo, tienen engañados a los laconizantes de las otras ciudades, y estos se desgarran las orejas por imitarlos, se rodean las piernas con correas, hacen gimnasia y llevan mantos cortos, como si fuera con estas cosas como dominaran los lacedemonios a los griegos. Pero cuando los lacedemonios quieren tratar libremente con sus sofistas y ya se han cansado de tratarlos escondidas, llevan a cabo una expulsión de extranjeros, de esos laconizantes y de cualquier otro extranjero que se halle de visita, y se reúnen con sus sofistas, sin que se enteren los extranjeros. Por otra parte, no permiten a ninguno de los jóvenes salir a otras ciudades, como tampoco lo permiten los cretenses, para que no desaprendan lo que ellos les enseñaron. En estas ciudades, no solo los hombres están orgullosos de su educación, sino también las mujeres. Pueden darse cuenta de que digo la verdad y de que los espartanos se hayan óptimamente educados en la filosofía y los discursos en esto. Si uno quiere charlar con el más vulgar de los espartanos, encontrará que en muchos temas en la conversación parece algo tonto, pero luego, en cualquier punto de la charla, dispara una palabra digna de atención, breve y condensada, como un terrible arquero, de modo que su interlocutor no parece más que un niño. De eso mismo, ya se han dado cuenta algunos de los actuales y de los antiguos, de que laconizar es más bien dedicarse a la sabiduría que a la gimnasia, conociendo que ser capaz de pronunciar tales frases es propio de un hombre perfectamente educado. Entre estos estaban tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Vías de Priene, nuestro Solón de Atenas, Cleoblo de Lindos y Misón de Canea, y como séptimo del grupo se nombra al lacedemonio Quilón. Todos ellos eran admiradores y apasionados discípulos de la educación espartana. Puede uno comprender que su sabiduría era de ese tipo, al recordar las breves frases dichas por cada uno, que ellos, de común acuerdo, como principio de la sabiduría, dedicaron en inscripción a Apolo en su templo de Delfos, grabando lo que todo el mundo repite: conócete a ti mismo y de nada demasiado. ¿Por qué digo esto? Porque ese era el carácter de la sabiduría de los antiguos, una cierta brevilocuencia lacónica. Precisamente, de este Pítaco circulaba en privado esa expresión encomendada por los sabios, la de que difícil es ser digno. Entonces Simónides, que era ambicioso de honores por su sabiduría, se dio cuenta de que si borraba esa frase y la superaba, como a un atleta famoso, sería elogiado por los hombres. Contra esa frase y a causa de ella, intentando echarla por el suelo, ha compuesto todo su poema, según a mí me parece. Examinémoslo ahora todos en común, a ver si digo la verdad.
Al principio del canto, parecería una rareza si es que quiere decir que es difícil hacerse hombre de bien, introducirlo de por cierto. No me parece, pues, que eso esté colocado como para una simple y única afirmación, sino más bien que Simónides habla como disputando frente a la sentencia de Pítaco. Así, al afirmar Pítaco, difícil es ser digno, le contesta Simónides con disentimiento. No, lo que es difícil es llegar a ser bueno, Pítaco, de verdad, no de verdad bueno. No aplica a este término la verdad, como si de los que son buenos, los unos lo fueran verdaderamente y los otros solo buenos, pero no de verdad. Pues eso parecería bobo e impropio de Simónides, sino que hay que suponer en el canto un hipérbaton, el de verdad, y es de ponerlo al dicho de Pítaco, como si entendiéramos que Pítaco habla y que Simónides respondía al decir, amigos, es difícil ser digno. El otro respondería, Pítaco, no dices verdad, pues no ser, sino llegar a ser, por cierto, un hombre de bien, equilibrado de manos, pies, inteligencia, forjado sin tacha, es difícil de verdad. Así parece que está colocado con razón el por cierto y el de verdad, justamente puesto al final. Y todo lo que sigue atestigua que está dicho así, pues hay muchos detalles en torno a cada una de las sentencias del canto para mostrar que está bien dicha. En efecto, es muy agradable y muy cuidado, pero sería largo explicarlo así. Basta que expongamos su impronta en conjunto y su intención, que más que nada es una refutación a la sentencia de Pítaco a través de todo el poema. Después de esto, avanzando un poco, dice como si expusiera un razonamiento que llegar a ser hombre de bien es, por cierto, difícil de verdad, pero posible por un cierto tiempo. Pero una vez alcanzado esto, permanecer en esa disposición y ser hombre de bien, como tú dices, Pítaco, imposible e inhumano, ya que solo un Dios tendría tal dominio. A un hombre no le es posible dejar de ser malo si a él alcanza una desgracia irresistible. ¿A quién pues derriba una desgracia irresistible en el principio de su navegación? Evidentemente no a un particular, pues este particular está siempre derribado. Del mismo modo, nadie puede derribar al echado por tierra, sino que uno derriba al que está en pie, hasta dejarle tirado, pero no ya al echado. Así también al que es un hombre hábil, lo puede paralizar alguna vez una desgracia irresistible, pero el que está siempre impedido no. Es al timonel, al sobrevenir una gran tempestad, al que ésta puede dejar imposibilitado, y a un labrador, una mala estación que se le presenta lo puede dejar sin recursos, y a un médico lo mismo. Así el noble cede hasta hacerse malo, como se atestigua por otro poeta que dice, entonces el hombre de bien es unas veces malo, otras bueno. El malo, en cambio, no cede hasta llegar a serlo, sino que lo es siempre forzosamente. Así que al bien dotado y sabio y bueno, cuando le acosa la desgracia irresistible, no le es posible no ser malo. Pero tú dices, Pítaco, que es difícil ser bueno. Lo difícil, aunque posible, es llegar a serlo, el serlo imposible. Logrando buen éxito, cualquier hombre es bueno, malo sí malo. ¿Cuál es entonces el buen actuar en las letras y qué hace a un hombre bueno en las letras? Evidentemente es estudio. ¿Qué saludable ejercicio forma a un buen médico? Evidentemente el aprendizaje del cuidado de los enfermos y lo forma mal el malo. ¿Quién, pues, puede hacerse un mal médico? Evidentemente el que en principio resultó ser un buen médico y luego un médico malo. Nosotros, los ajenos a la medicina, no seríamos nunca, pese a nuestros fracasos, ni médicos, ni arquitectos, ni nada de esto. Y quien no se haga médico por sus fracasos, tampoco mal médico, claro. Así también el hombre de bien puede hacerse malo, o por el tiempo, o por la fatiga, o por la enfermedad, o por algún otro accidente, pues esta es la única acción mala, carecer de ciencia. El hombre malo no puede hacerse malo porque ya lo es siempre. Si quiere hacerse malo, le es necesario antes hacerse bueno. De modo que también este punto del poema apunta a esto, que ser un hombre bueno no es posible manteniéndose bueno hasta el fin, pero es posible que llegue a ser buena y mala una misma persona, y por encima de todo, son los mejores aquellos a quienes los dioses aman. Todo esto está hecho contra Pítaco, y lo que sigue el poema aún lo aclara más. Dice pues, por ello jamás yo, ansiando lo que es imposible conseguir, en una vana esperanza irrealizable, arrojaré la parte de vida que me toca en pos de un hombre sin reproche entre todos los que compartimos el fruto de la tierra vasta, pero pronto os lo anunciaré si es que lo encuentro. Con tanto vigor y en todo el poema ataca la sentencia de Pítaco, más elogio y aprecio cualquiera, que no hace voluntariamente nada vergonzoso contra la necesidad,
ni siquiera los dioses combaten. Y esto está dicho en el mismo sentido, pues no eran tan ignorantes Simónides que dijera elogiar a aquellos que no hacen el mal voluntariamente, como si hubiera alguien que por propia voluntad obrara mal. Yo pues estoy casi seguro de esto, que ninguno de los sabios piensa que algún hombre por su voluntad cometa acciones vergonzosas o haga voluntariamente malas obras, sino que saben bien que todos los que hacen cosas vergonzosas y malas obras involuntariamente. Y desde luego tampoco Simónides dice que él es un elogiador de los que no hacen el mal voluntariamente, sino que se refiere a sí mismo lo de voluntariamente. Porque pensaba que un hombre de bien muchas veces se ve obligado a ser amigo y adulador de alguien, como muchas veces le sucede con su padre y su madre, o con su patria, o en alguna otra relación de ese tipo. El caso es que los malvados, cuando les pasa algo así, como con alegría ven y reprochan en público y acusan de maldad a sus padres o a su patria, para que al abandonarlos no les censuren ni reprochen los demás por su negligencia. Así que los recriminan aún más, aún con más rigor, y añaden odios voluntarios a los inevitables. En cambio, los buenos lo ocultan y se fuerzan al elogio, y si sufren injustamente por causa de sus padres o de su patria, intentan consolarse a sí mismos y reconciliarse para amar y elogiar a los suyos. Muchas veces, creo, pensó Simónides en ensalzar y elogiar a un tirano o algún otro semejante, no por su propia voluntad, sino forzado. Ya le dice también a Pítaco, yo, Pítaco, no te censuro por ser amigo de los reproches, ya que a mí me basta quien no sea malvado ni demasiado inútil, un hombre sano, conocedor de la justicia, que beneficia a la ciudad. No le haré yo reproches, porque no soy amigo del reproche. La estirpe de los necios es, desde luego, infinita. De modo que quien se alegre de censurar puede saciarse de reprochar a aquellos. Todo es bueno mientras el mal no se le añade. No dice esto como podría haber dicho que todo es blanco mientras no se mezcle lo negro, que sería ridículo en muchos sentidos, sino que él acepta aún los términos medios para no censurar. Tampoco busco, dice, un hombre irreprochable entre cuantos recogemos el fruto de la vasta tierra, pero enseguida, si acaso lo encuentro, os lo anunciaré. De modo que no por eso dejaré de elogiar a nadie, pero me basta con que alcance un término medio, y con que no haga nada malo con tal condición, yo elogio y aprecio a cualquiera. Y así usa el dialecto de Mitilene al dirigirse a Pítago cuando dice que a cualquier elogio y aprecio voluntariamente. Ahí es preciso tener cuidado al decir voluntariamente a quien no haga nada malo. A ti, pues, si dijeras algo medianamente razonable y verdadero, Pítaco no te habría reprochado. Pero ahora, puesto que parece que mientes con gravedad y respecto de lo más importante, por eso te reprocho. Esto me parece Pródico y Protágoras que pensaba Simónides al hacer este poema. Listo. Esta es la primera escena, y como ven, algo extenso, ¿verdad? Pero interesante porque acá se está viendo cómo es que dos sabios poetas discuten, ¿verdad? En torno al bien, en torno a llegar a ser o en torno a ser un hombre de bien. Y antes, también antes que se me pase la ocasión, pues quiero mencionarles que lo que acabamos de presenciar es la primera vez que se comenta, ¿no? En la historia antigua, en la filosofía griega, el nombre de los siete sabios. Es la mención más antigua de los siete sabios, ¿no? Cuando menciona a Tales, a Pítaco, a Bías, a Solón, es la primera vez en toda la filosofía griega en la cual se mencionan a los siete sabios, y por eso también la lectura de Platón es importantísima, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciona a los siete sabios en esta frase de Protágoras? Bueno, veamos el contexto, ¿no? Empieza diciendo, claro, el amor a la ciencia, el amor a la sabiduría, ¿cómo es que se da en los lacedemonios, en los espartanos y luego también en los cretenses, ¿no? Y luego menciona, pues, que ellos son, les gusta estas frases breves, lacónicas, ¿no? Que son como pone, ¿no? El ejemplo, ¿no? Como una especie de flecha que va y se dispara, ¿no? Y hace parecer, pues, que quien está recibiendo esta palabra parezca un tonto, ¿no? Eh, bueno, esa es la forma en cómo tenían los antiguos de dar frases célebres, ¿no? De dar su conocimiento a través de esas sentencias cargadas de sentido. Y las más famosas son las que todos conocemos, al menos en el mundo antiguo, ¿no? El conócete a ti mismo y de nada demasiado, que estaban inscritos nada más y nada menos que en el
templo de Apolo en Delfos, ¿no? Es un lugar importantísimo para la cultura griega, un lugar oracular, un lugar también político, ¿no? O sea, eran frases que realmente daban la pauta de la vida de los griegos de esa época, el conocerse a sí mismo y también la mesura, ¿no? Y vamos a ver que esto de la mesura tiene una importancia capital en la última parte del diálogo, en la cual se habla también de esta ciencia, esta técnica de medir, ¿no? También eso me parece muy interesante cómo es que Platón relaciona ya los términos y los va desarrollando. Bueno, en fin, a los sabios antiguos, dice, les gustaba pues laconizar, ¿no? Y les gustaba también ejercitarse. Y acá también quiero compartir nuevamente esta parte que también me parece muy relevante decirla, ¿no? Todos se ejercitaban, mira, él dice, ¿no? Si de verdad supieran por qué los sabios son sabios, todos se ejercitarían en esto, ¿no? En la sabiduría de ellos. Y ejercicio en griego es el ascesis, ¿no? Askeo acá, de ahí viene la palabra ascesis. Claro que sí. Justamente ayer estaba hablando con unos amigos sobre el tema de los ejercicios espirituales. Y precisamente los griegos, y puedo decir incluso por extensión, todo el tipo de sabiduría tradicional, antigua, en fin, intemporal, siempre estaban en la idea de ejercitarse, de ejercitar el espíritu, ejercitar el alma, ejercitar el interior, porque sabían que un hombre sin ejercicio, pues, es un hombre sin valor, ¿no? Una persona que no se ejercita es una persona que fácilmente puede caer en las pasiones, puede caer en la desmesura inapropiada, puede caer, pues, en la falta de juicio, ¿no? Entonces, siempre ha sido necesario para ellos, su forma de vida era el ejercicio, ¿no? Y para los griegos en este caso un ejercicio en la sabiduría, ¿sí? Y los sabios eran pues los ejercitantes, eran los gimnastas, eran los atletas de la sabiduría, ¿no? Uno conocía a un sabio porque precisamente veía que se ejercitaba, y eso donde se mostraba en su día a día, ¿no? En su día a día, por eso también eran personas pues de mucho reconocimiento. Bueno, ya les mencioné que esta es la sentencia más antigua, y luego viene esta discusión, ¿no? Entre qué es ser y llegar a ser tanto para Simónides como para Pitágoras, en fin, discusiones que ya la podemos ir comentando. Y esta también parte me pareció importante, ¿no? Dice, ya, si vamos a hablar del bueno y del malo, ok, ¿qué pasa aquí? El bueno puede llegar a ser malo, pero el malo ya se queda como malo, ¿no? Y acá pone estas imágenes, ¿no? ¿A quién derriba a alguien? ¿Al que esté en pie o al que esté echado? Obviamente al que esté en pie, no al que esté echado, ya no se puede, o sea, no, ¿cómo se derriba a alguien que ya está derribado? Entonces es el hombre hábil que puede llegar a tener una desgracia, ¿no? Es el hombre de bien quien puede llegar a ser malo. En cambio, el malo siempre ya es malo, ¿sí? Y que viene este apunte, ¿no? De que, claro, una persona por tener una buena conducta, un buen comportamiento, no es que siempre lo vaya a hacer, sino que también puede haber ocasiones en las que, por algún suceso, ¿no? Quizás muy trágico, lo puede derribar, ¿no? Y puede también caer en el otro estado. Puede estar imposibilitado de algo también, ¿sí? Y acá viene la famosa también tesis socrática, ¿no? De que la única acción mala es el carecer de conocimiento, ¿sí? El carecer de la episteme. Y más adelante también lo va a discutir con Protágoras, ¿no? ¿Cuál es el único mal? Es la ignorancia. La ignorancia es el mal. Por eso es que nos suceden todas las cosas, dice el bueno de Sócrates. Y acá también lo menciona, lo va a desarrollar más adelante, solo quiero decirles que acá lo menciona como parte capital, ¿no? El único mal es el carecer, en este caso introducido por ciencia, pero es carecer de conocimiento, carecer del episteme, ¿sí? Eso es lo que debemos evitar, ¿sí? El carecer de conocimiento, es decir, la ignorancia. Y bueno, luego menciona esta última sección ya en la que nadie por su propia voluntad pues va a elegir pues hacer cosas vergonzosas, ¿no? Sino que usualmente en general lo que entienden los sabios es que eh, voluntariamente nadie quiere su propio mal, ¿sí? Nadie quiere su propio mal de forma voluntaria, ¿no? Bueno, en fin, y el elogio también a quienes alcancen el término medio, ¿eh? Esto también es importante, quien alcance la mesura, ¿no? Dentro de esta misma discusión entre Pitágoras y Simónides, Simónides dice, bueno, yo voy a elogiar al menos a quien tenga, pues me basta, dice, ¿no? Con tal que tenga un término medio en su vida, es suficiente para elogiar a alguien. O sea, no pido perfección, no pido que sea bueno siempre, porque no se puede, sino pido que pueda tener mesura, ¿no? Que pueda tener ese término medio ahí constante en su conducta. Y así es como termina esta discusión, pues, entre el sabio Pitágoras y el poeta Simónides, ¿no? ¿Algún comentario que tengan que hacer al respecto? Eh,
A ver, ¿qué más tienen para compartir acá? Sí, creo que es todo lo que podría decir por el momento. Más adelante ya estos temas se van a ir desarrollando más. Y, Fernando, ¿lo escuchamos? Sí, de acuerdo plenamente con lo que has dicho, pero quisiera agregar quizás dos cuestiones. Una, que es de los trabajos juveniles de Platón, en camino a considerar a la filosofía como un saber teórico, pero con fin práctico, de carácter político, cosa que no fue la filosofía hacia el comienzo. Por eso que a él le interesa resaltar el quehacer de los 7 sabios. En la página que has leído, y lo vuelvo a releer, dice: podéis daros cuenta de que digo la verdad y de que los lacedemonios se hallan óptimamente educados en la filosofía y los discursos en esto. Si uno quiere charlar con el más vulgar de los lacedemonios, encontrará que muchos temas en la conversación parecen algo tonto, pero luego en cualquier punto de charla dispara una palabra digna de atención, breve y condensada, como un terrible arquero, de modo que su interlocutor no parece más que un niño. Es decir, los espartanos, como tú lo has dicho, efectivamente se caracterizaban, ¿no?, por ser de pocas palabras y aparentemente rudos, dedicados única y exclusivamente a la gimnasia, al cuidado de su cuerpo para ser excelentes guerreros. Pero lo que nos comenta Platón, y se sabe por historia, que eran excelentes ciudadanos. Y ser ciudadano es ser virtuoso. Y ser virtuoso es no tener mucha teoría, sino unos cuantos preceptos de vida, ¿no?, condensados en pocas palabras y vivirlos. Que eso era el saber de los 7 sabios, para vivir bien. Pero para Platón ya está haciendo la consideración que eso es gracias a la filosofía. Claro, porque recordarán que el inicio de la filosofía, ¿no?, es con Tales. Tales era sabio y a la vez filósofo. Como sabio, un hombre práctico, lo que está describiendo acá. Pero como filósofo, un jugador de la palabra, un especulador, que solamente se puede hacer cuando todo está saludable, tanto el individuo como la comunidad, que insiste, pues, que también la salud no es solamente física, sino también es mental, ¿cierto? Psíquica. Y la segunda cuestión era la consideración, ya se me fue, caramba, no, ahí nomás ya me olvidé, pero eso era lo principal. Vale, bueno. Gracias, Sí. gracias. Sí, en efecto, Tales de Mileto es una figura importantísima. De hecho, solamente les comento que yo he escrito una tesis sobre Tales. Pronto Ajá. ya va a salir un libro al respecto. Pero sí, este personaje, como dice Fernando, tiene una doble faceta, ¿no?, una doble máscara, y es curiosísimo, ¿no? Porque es mencionado aquí por Platón, ¿no? Pero también es conocido por la cultura griega por eso mismo también, porque él, aparte de ser sabio, también se dedicaba a la especulación, ¿no? Era como una especie de anfibio, lo entiendo yo también. O sea, vive tanto Ah, en el mundo del ya me acordé de la segunda observación. Es que A ver, ya también nos está poniendo a Sócrates, del cual ya está haciendo un personaje, Platón, y ahora está haciendo un personaje, que ser virtuoso, ¿ah?, ser virtuoso depende del conocimiento. que eso, claro, claro. Ah, ahora, ¿del conocimiento de qué? De la verdad. ¿De qué verdad? De la justicia, de lo absoluto, que es lo que ya va a proponer él, que es totalmente contrario a la tradición. Ajá. Inteligente, Sí, ¿no? eso vamos a hablarlo más adelante, porque esta, como le digo, es la tesis, ¿no? Ajá, En este mismo texto lo dice, ¿no? La sí, tesis de que nadie hace el mal más que por ignorancia es puramente ajá, socrática. ajá, Esa es una tesis socrática. Entonces el mal porque eres ignorante. O sea, tienes que así conocer es, para hacer el bien. Pero ¿qué claro, tienes que conocer? La verdad. ¿Qué verdad?
la verdad revelada, ¿no? Claro. Ahí, la pregunta es si eso verdaderamente le pertenecía a Sócrates. Es toda una Eh, lucha eh, en, eh, sí, así es. ríos de tinta al respecto, ¿eh? Río de tinta, tú lo has dicho. Claro. Ujú. Y Fernando tiene un libro justamente sobre Sócrates, por eso creo que es una autoridad para hablar de ese tema. Y gracias también por estar aquí, porque justo van a venir temas que yo leí en su libro, profe, y acá quiero comentarlo también. Ujú. Bueno, vamos Pero no me entonces con digas las... autoridad, por favor. No me digas autoridad, por favor. Ya. Bueno, es una persona entusiasta por el tema, Muy aficionado, muy exacto. Eso aficionado, un enteos, un entusiasta. ahí está, gracias. Claro, ahí está, siempre. Bueno, ahora sí, empezamos ahora, chicos, ya los papeles que vienen. Atento, atenta a Hipias y atento a Alcibiades, que empiecen ustedes, Ujú. ¿ok? Bueno, a ver, déjenme compartir nuevamente la pantalla. A ver, ¿están listos, chicos? ¿Me avisan? ¿Sí? A ver, entonces empezamos en 3, 2, 1 y acción. Aunque me parece, Sócrates, que te has explicado bien tú sobre este canto, tengo, sin embargo, también yo sobre él un discurso que va bien y que os lo voy a recitar enseguida, si queréis. Claro que sí, Hipias, pero en otra ocasión. Ahora es justo hacer lo que antes acordaron uno con otro, Protágoras y Sócrates. Si quiere Protágoras, pregunte él y que responda Sócrates, o si prefiere responder a Sócrates, que pregunte este. Bueno, Alcibiades, dejo a Protágoras lo que le sea más agradable a él. Si quieren, dejemos lo que respecta a los cantos líricos y épicos. Y acerca de lo que yo te pregunté al principio, Protágoras, con gusto avanzaría hasta el final examinándolo contigo. Pues me parece que el dialogar sobre la poesía es mucho más propio de charlas de sobremesa, de gentes vulgares, frívolas. Ya que estas gentes, porque no pueden tratar unos con otros por sí solos mientras beben, con opinión propia ni con argumentos suyos, a causa de su falta de educación, encarecen a los flautistas, pagando mucho en el alquiler de voz ajena de las flautas. Acompañados por el son de estas, pasan el tiempo unos con otros, pero donde los comensales son gentes de bien y de cultura, no consigues ver flautistas, ni bailarinas, ni tañedoras de lira, sino que como son capaces de tratar unos con otros, sin los jaleos y los juegos de estos, con su propia voz, hablan y escuchan a su turno con gran moderación, por mucho vino que beban. Así también estas reuniones, si se compone de hombres tales como la mayoría de nosotros dicen ser, para nada necesita de voces ajenas, ni siquiera de poetas, a los que no se puede preguntar de qué hablan. Y a muchos, al traerlos a colación en sus argumentos, los unos dicen que el poeta pensaba esto, los otros aquello, discutiendo sobre asuntos que son incapaces de demostrar. Pero los educados dejan a un lado la reunión de esta clase y ellos conversan por sí mismos entre sí, tomando y dando una explicación recíproca en sus diálogos. A esto parece que debemos imitar más tú y yo. Y deponiendo a un lado los poetas, hagamos nuestros razonamientos uno con otro, poniendo a prueba la verdad y a nosotros mismos. Si quieres preguntar todavía, estoy dispuesto a responderte. Si prefieres, ofrece tú a responderme acerca de las cosas de las que hace un rato hemos dejado de tratar para darle solución. Al decir yo estas cosas y otras por el estilo, Protágoras no daba muestras de por qué se decidía. Dijo entonces Alcibiades mirándole a Calias. Calias, ¿te parece que hace bien Protágoras ahora? Que no quiere indicar si se presta al coloquio o no. Porque a mí me parece que no. O que dialogue o bien que diga que no quiere dialogar para que lo sepamos de él y que Sócrates dialogue con otro cualquiera que quiera hacerlo. Protágoras se avergonzó, me pareció a mí, cuando Alcibiades dijo esto. Y a robárselo Calias y algunos otros de los presentes consintió a duras penas en el diálogo, y me invitaba a que yo preguntara para responderme. Yo dije entonces, Protágoras, no creas que yo dialogo contigo con otra intención que la de examinar estas cosas de las que yo no conozco solución, pues creo que acertaba Homero al decir lo de marchando los dos juntos, el uno alcanza a ver antes que el otro, porque reunidos somos los hombres de algún modo más hábiles para cualquier trabajo, palabra o plan. Si uno piensa algo él solo, enseguida marchando por su alrededor busca a quien demostrárselo y con quien asegurarse hasta que lo encuentra. De este modo también yo, con tal intención, dialogo contigo más a gusto que con cualquier otro, porque opino que tú puedes hacer un óptimo examen de cualquier asunto, examen al que es propio que tiene una persona sagaz.
pero sobre todo acerca de la virtud. ¿Qué otro mejor que tú? Tú que no solo confías ser persona de bien, como algunas otras personas de crédito lo son, aunque incapaces de hacer a otros. Tú eres personalmente hombre de bien y eres capaz de hacer a otros personas de bien. Y tal confianza tienes en ti mismo que mientras otros ocultan tal arte, tú lo proclamas claramente ante todos los griegos, llamándote sofista. Y te has manifestado como maestro de educación y de virtud, siendo el primero en considerarse digno de recibir una paga por este motivo. ¿Cómo pues no debería convocarte para la averiguación de este asunto y preguntarte y comunicártelo? No me cabe otro recurso. Fin. Bueno, esta es una pequeña parte nada más, pero también importante por un tema que ya se han dado cuenta seguramente, otra vez Platón y los poetas, ¿no? Es eterna lucha. Bueno, y acá, ¿cómo es que se deshace de ellos? Dice, pues, entre personas de bien, entre personas que pueden conversar unos con otros, no necesitamos, pues, ni flautistas, ni bailarinas, y menos que todo poetas, porque los poetas uno no les puede preguntar de lo que están hablando, ¿no? Entonces ya hay que dejar, dice acá, ¿no? Deponiendo a un lado a los poetas, o sea, dejemos a los poetas y hablemos nosotros, ¿sí? O sea, desde acá ya se nota esa vena que tiene Platón, ¿no? Esa inquina contra los poetas, ¿no? En este caso porque ya, pues, ¿queremos conversar entre nosotros o queremos citarnos, en fin, lo que se llama poesía? No, sino entonces vamos a conversar entre nosotros, porque no somos personas vulgares, no somos personas frívolas, somos personas de bien, educadas, y por eso no necesitamos de la voz de los poetas. Sí, eso acá lo está diciendo clarito, está bien claro, está que lo menciona, es el bueno de Sócrates, ¿no? Y bueno, pues, creo que es el comentario que más me llamó la atención en esto, ¿no? Y bueno, al final ya le dice, claro, yo lo hago contigo porque, en fin, eres una persona de bien, ¿no? Y no hay con quien más conversar. Fernando, lo escuchamos. Sí, pero además, otra cosa, esa parte muy hermosa, está dejando de lado a los poetas que tradicionalmente eran los que señalaban el camino hacia la virtud. Mm. Ujú. ¿Mm? Y ahora está poniendo él al filósofo como el camino que va, el filósofo como el que va a ser el guía, el que va a enseñar el camino hacia la virtud, el filósofo, por encima del sabio político. Aquí otra vez estamos en lo siguiente, es la filosofía convirtiéndose en un saber teórico, pero con un fin práctico político, que es lo que él va a hacer y lo va a lograr. Y lo va a dejar para siempre, hasta nuestros días, que es uno de los grandes errores que hay con respecto a la filosofía. Y, Mm. y en segundo lugar, es hermoso esta parte porque dice, toda persona sensata, inteligente, no necesita de pagar a flautistas, a bailarines, para que Mm. los entretengan. Ni Ujú. tampoco vamos a hablar de qué libro has leído y qué dice fulano, qué dice fulano. Es decir, esa tertulia que muchos creen que es propia de gente inteligente, ¿ah? Cuando es propia de insensatos, pues es una cosa estúpida. Hoy día con la máquina, con la inteligencia artificial no tiene sentido, pues si tú quieres escuchar lo que ha dicho fulano, 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 le prendas a la máquina y le preguntas y rápidamente te responde. Cuando la gente sensata se reúne y para conversar, como hacemos en nuestras reuniones y hacíamos nuestras reuniones de Numen en el Chifa Oso Panda, Max, recordarás, teníamos la manía de estar citando autores, No, o, para nada. o Sería lo más buscábamos que insensato. cada quien vaya pariendo sus propias ideas. Claro, claro. Y el juego era pescar de dónde han salido esa molienda. Ah, estás leyendo a fulano. Ah, esto, lo otro. Pero eso de citar, citar, citar. Mira, qué extraordinario el párrafo, ¿ah? ¿No? Bellísimo. Nada Eso más. mata el diálogo, pues estar citando, mata el diálogo, porque al final no estás tú dando tus ideas, estás dando ideas de un tercero, ¿eh? Así es. Así es. Ujú, ujú. Bien, bien. Esta es una parte chiquita, ahora sí ya vamos. Ahora que ya viene sí, ya la parte más densa de este diálogo.
Y acá sí ya interviene pues el bueno de Protágoras, que ya es una lucha, sí, es una lucha con Sócrates, ¿no? Se van a dar cuenta cómo es que pelean con las palabras. Bueno, en fin, nos quedan 3 sesiones más y esta es una de las más amplias, creo. Una de las más cortas, cuando ya sigue una más amplia y ya terminamos con otra. Bueno, entonces, ahora sí, le pido a Protágoras que también ya se ponga en su papel para empezar. Ok, bien. Entonces, empezamos, aquí estamos, ¿sí? En la página 569, por si acaso. ¿Sí? Empiezo entonces en 3, 2, 1 y ya. Ahora yo deseo recordarte de nuevo algo de lo que te preguntaba antes acerca de esta cuestión y examinar contigo el resto. Era, según creo, esta la pregunta: la sabiduría, la sensatez, el valor, la justicia y la piedad. ¿Qué son? ¿5 nombres para una sola cosa? ¿O a cada uno de los nombres subyace una esencia particular y para cada objeto tiene su propia facultad que no es igual a una a la otra? ¿Deseas tú que no eran nombres diversos de una misma cosa, sino que cada uno de estos nombres designa un objeto propio, pero que todos ellos son partes de la virtud? Y no como las partes del oro, que son idénticas unas a las otras, el conjunto de que son partes, sino como las partes del rostro, de semejantes tanto entre sí como el conjunto, de que son partes, y cada una con una facultad específica. Di si te parece aún que esto es así, y si de otro modo, defínelo, de modo que yo no tenga, de modo que yo no te haga ningún prejuicio. Si tú ahora en esto piensas o algún otro modo, pues no me sorprendería que entonces me hubieras dado esa respuesta por ponerme a prueba, Protágoras. Ahora te digo, Sócrates, que todas esas son partes de la virtud, 4 de ellas muy cercanas entre sí, pero la quinta, el valor, difiere muy mucho de todas las demás. En lo siguiente conocerás que digo la verdad. Encontrarás, desde luego, a muchos hombres que son injustísimos, de lo más impío, de lo más intemperante y muy ignorantes, pero extraordinariamente valientes. Venga, pues, vale la pena examinar lo que dices. ¿Llamas a los valientes intrépidos o algo distinto? Incluso audaces en cosas a que la mayoría temen exponerse. Además, afirmas que la virtud es algo hermoso y en la idea de que se trata de algo hermoso, tú mismo te ofreces como maestro de esta. Desde luego, lo más hermoso, si no desvarío. ¿Alguna parte de ella es hermosa y otra fea o tan solo hermosa? Hermosa por entero y en la mayor medida posible. ¿Sabes tú quiénes se sumergen intrépidamente en los pozos? Yo sí, los buceadores, ¿Porque tienen conocimientos o por otra razón? porque tienen conocimientos. ¿Quiénes son los intrépidos en combatir a caballo? ¿Los que saben montar a caballo o los que no? Los que saben montar. ¿Quiénes con escudo redondo? ¿Los peltastas entrenados o los que no? Los peltastas y así todos los demás, si lo prefieres así. Los entendidos son más intrépidos que los no entendidos. Y una vez que han aprendido, más de lo que eran ellos mismos antes de aprender. ¿Pero algunas veces has visto algunos que ignoraban todo esto y eran intrépidos en cualquiera de estas materias? Desde luego, y muy intrépidos. Por consiguiente, ¿estos intrépidos también son valientes? Sí, y no obstante resulta algo vicioso ese valor, pues estos son más bien alocados. ¿Cómo entonces calificas a los valientes? ¿No son los intrépidos? Aún ahora lo mantengo. ¿Acaso estos, los que son así de intrépidos, no parecen valientes sino alocados? Y antes, en cambio, los más sabios, esos eran los más intrépidos y eran los más intrépidos por ser los más valientes. Y según este razonamiento, ¿el saber sería valentía? ¿No recuerdas bien, Sócrates, lo que yo decía al responderte? Cuando me preguntaste si los valientes eran intrépidos, estuve de acuerdo. Pero si son los intrépidos valientes, no me lo preguntaste. Si me lo hubieras preguntado entonces, te habría dicho que no todos. En cuanto a que los valientes no sean intrépidos, de ningún modo has mostrado que no di correctamente mi respuesta. Después, declaras que los que tienen conocimientos se superan a sí mismos y a los demás ignorantes en intrepidez, y que al admitirlo, creo que la sabiduría y el valor son lo mismo. De proseguir de ese modo, también llegarías a creer que la fuerza es sabiduría. Pues si empezaras a continuación a preguntarme si los fuertes son potentes, lo afirmaría. Y luego, que si los que saben pelear son más potentes que los que no saben, y ellos, una vez que han aprendido más que ellos mismos antes de aprender, diría que sí. Al reconocer yo esto, te sería fácil, usando tales testimonios, decir que, según mi afirmación, la sabiduría era fuerza.
Pero yo ni aquí ni en ninguna parte reconozco que los potentes sean fuertes, aunque sí que los fuertes son potentes. Pues no son lo mismo potencia y fuerza, sino que la potencia, procede también del conocimiento, así como de la locura y el furor. La fuerza, en cambio, procede de la naturaleza y buena nutrición del cuerpo. Así tampoco ahora son lo mismo la intrepidez y el valor, de modo que ocurre que los valientes serán intrépidos, pero, sin embargo, que los intrépidos no son todos valientes, porque la intrepidez les viene a los hombres tanto de su ciencia como de su coraje y su locura, al igual que la potencia. Pero la valentía viene de la naturaleza y de la buena crianza del alma. ¿Consideras, Protágoras, que algunos de los hombres viven bien y otros mal? ¿Sí? ¿Te parece que un hombre vive bien si vive apenado y dolorido? No, claro que no. En cambio, si concluye su existencia tras vivir agradablemente, ¿no te parece entonces que ha vivido bien? A mí sí. El vivir placenteramente entonces es bueno y el vivir a disgusto malo. Sí, siempre que viva gozando de las cosas buenas. ¿Qué pasa, Protágoras? ¿No considerarías tú con la gente que llama malas algunas cosas agradables y buenas algunas desagradables? Yo desde luego pregunto si en la medida en que estas cosas son agradables, ¿acaso en ese respecto no serán también buenas? No sé si se puede derivar algo diferente de ellas. Y también a la inversa, las desagradables en la medida en que son desagradables serán malas. No sé, Sócrates, si me es posible responder tan sencillamente como tú preguntas, que las placenteras son buenas todas y las desagradables malas. Pero me parece más seguro para mí responder no solo frente a esta pregunta de ahora, sino también de acuerdo con toda mi vida pasada, que hay entre las cosas agradables algunas que no son buenas, y al contrario, que entre las desagradables las hay que no son malas, y otras que lo son, y en tercer lugar, que existen las indiferentes, que no son malas ni buenas. ¿No llamas placenteras a las que participan del placer o causan placer? Sí, Me refiero entonces a eso. Si no son buenas en cuanto que son placenteras, como si preguntaras si el placer en sí mismo no es un bien. como tú dices una y otra vez, Sócrates, examinémoslo. Y si el examen parece estar de acuerdo con el razonamiento y resulta ser lo mismo lo placentero y lo bueno, lo acordaremos. Y si no, entonces ya habrá que discutir. ¿Prefieres guiar tú la investigación o soy yo el guía? Me parece justo que tú la conduzcas, pues tú diste inicio al argumento. Vale, vale, gracias. Bueno, ya estamos acá en el prólogo de esta larga discusión que va a venir, ¿ok? En fin, Sócrates y Protágoras, ya es el último round, ¿sí? Ya estamos en los descuentos, estamos ya en esta última parte de este juego agónico. Y bueno, Sócrates, ¿qué hace? El primer golpe, Sócrates retoma, ¿no? Las partes de la virtud: sabiduría, sensatez, justicia, piedad y el valor. Ahora, sobre el valor es sobre lo que hay un poco más de distinción entre si pertenece a la virtud o, en fin, ¿no? ¿Qué relación tiene con las demás? Protágoras, por su parte, dice, esta es la más problemática, el valor no tiene tanta relación con las demás. Y luego viene esta interrelación entre intrépidos, valientes, en fin, ¿no? Que es bastante interesante de releer, obviamente que sí. Pero luego, Sócrates, como también han podido escuchar, de repente cambia de tema, ¿no? Y él habla sobre el vivir bien y la felicidad. Y habla de lo agradable y lo placentero. Ya que viene esta tesis también hedonista, como nos mencionan, ¿no? Las tesis hedonistas de Sócrates, que el placer y el bien están relacionados. Y Protágoras, pues, que también ha descubierto esa estratagema de Sócrates, dice, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero si tú dices, bueno, hay que investigarlo y hay que ver, ¿no? Si en verdad el placer y el bien están, pues, son la misma cosa, están muy relacionados, ¿no? Para nosotros actualmente, claro, el mismo Protágoras también menciona, ¿no? Hay cosas que son buenas, pero no placenteras, y al revés también, claro. Por ejemplo, ¿no? Es muy placentero comer dulce, por ejemplo, ¿no? En fin. Pero si eso me da placer y lo llamo bueno, o si me voy en exceso, pues eso va a causar mal a mi salud, ¿no? En fin, todo lo que tenga que ver con estas cuestiones de lo placentero también, ahora ya son vistas un poco con más de sospecha, ¿no? Porque no necesariamente lo placentero es bueno. Pero claro, esto lo va a seguir desarrollando Sócrates más adelante, ¿no? Acá estamos simplemente entrando a cómo es que empieza este debate, esta discusión entre el bien y el placer y el tema de la virtud, que va a estar ahí de guía en todo, ¿no? En fin. Un comentario extra. De acá viene ya la parte más amplia, ¿no? La que viene es la parte más amplia en la cual sí ya se tocan temas muchísimo más interesantes. Acá estamos, como les digo, en el prólogo nada más, ¿no? Bueno, en fin.
Entonces, para ya discutir ya los temas, así que en la que ya de verdad están ahí conversando, pues, el bueno de Sócrates y Protágoras, llevamos esta segunda parte, ¿ok? Y acá hace mucho, 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 pero mucho que comentar. Bueno, acá sí atentos, porque acá sí les va a exigir, este texto acá exige bastante concentración, ¿eh? Incluso para los que estamos acá participando, esta escena es bien concentrada, ¿ok? Entonces, bastante atención con esto, y empezamos entonces nuevamente con Protágoras. Empiezo en 3, 2, 1 y ya. A ver si por este lado logramos que el asunto se aclare. Del mismo modo que una persona, al realizar un examen con vistas a su salud o cualquier otra operación corporal a partir del aspecto exterior, viendo el rostro y la parte de las manos, diría: venga, ahora descúbrete por favor y muéstrame el pecho y la espalda para que te observe con más precisión. Algo así deseo yo también para mi examen, Protágoras. Al ver que te mantienes en esa actitud que expones respecto de lo bueno y de lo placentero, tengo que decirte también algo parecido. Venga, por favor, ahora, Protágoras, descúbreme ese costado de tu pensamiento. ¿Qué opinas de la ciencia? ¿Qué opinas del conocimiento? ¿Es que tienes la misma opinión que la mayoría o piensas de modo distinto? La mayoría piensa de ella algo así, como que no es firme ni conductora ni soberana. No solo piensan eso en cuanto a su existencia de por sí, sino que aún muchas veces, cuando algún hombre la posee, creen que no domina en él su conocimiento, sino algo distinto. Unas veces la pasión, otras el placer, otras el dolor, algunas el amor, muchas el miedo, y en una palabra, tienen la imagen del conocimiento como de un esclavo, arrollado por todo lo demás. ¿Acaso también tú tienes una opinión semejante o te parece que el conocimiento es algo hermoso y capaz de gobernar al hombre? Y que si uno conoce las cosas buenas y las malas, no se deja dominar por nada para hacer otras cosas que las que su conocimiento lo ordena, sino que la sensatez es suficiente para socorrer a una persona? Opino tal como tú dices, Sócrates. Y desde luego, más que para ningún otro, resultaría vergonzoso precisamente para mí no afirmar que la sabiduría y el conocimiento son lo más soberano en las costumbres humanas. Hablas tú bien y dices verdad. ¿Sabes entonces que muchos hombres no nos creen ni a ti ni a mí y que afirman que muchos que conocen lo mejor no quieren ponerlo en práctica, aunque les sería posible, sino que actúan de otro modo? Y de todos cuantos yo pregunté cuál era entonces la causa de ese proceder, decían que estar vencidos por el placer o el dolor, o que los que hacían esto obraban dominados por alguna de estas causas que yo mencionaba hace un momento. Creo que, como en muchos otros temas, no hablan correctamente los hombres. Venga, pues intenta conmigo persuadirlos, enseñarles en qué consiste esa experiencia que ellos califican como ser dominados por los placeres y por las que no hacen lo mejor, aun cuando lo conozcan. Tal vez al decirle a nosotros: no hablan con razón, hombre, sino que se engañan, nos preguntarán Protágoras y Sócrates: si no existe este sentimiento de ser dominados por el placer, será sin duda otra cosa. ¿Y qué dicen ustedes que es esto? Díganos. ¿Qué es Sócrates? Tenemos que analizar la opinión del vulgo, la de quienes dicen lo que se les ocurre. Creo que esto nos servirá de algo para descubrir en qué relación está el valor con las otras partes de la virtud. Si te parece bien que nos mantengamos en lo que hace poco acordamos, que yo condujera por donde yo creo que nos aclararemos mejor, sígueme. Si no quieres y lo prefieres así, pues lo dejamos. Tienes razón, sigue como empezaste. Ok. Y si nos preguntaran de nuevo, ¿qué dicen entonces? ¿Qué es eso que nosotros llamamos ser vencidos por los placeres? Yo les contestaría así. Atiendan. Intentaremos explicárselo Protágoras y yo. Eso, y no otra cosa, creen que le sucede en los casos en que muchas veces, subyugados por comidas o bebidas o atractivos sexuales que les resultan placenteros, hacen cosas aunque reconocen que son perniciosas. Yo creo que lo afirmarían. Entonces le responderíamos tú y yo de nuevo: ¿en qué sentido dicen que son perniciosas? ¿Porque al instante les procuran ese placer al modo que cada una es placentera, o porque en un tiempo futuro causan enfermedades y miserias y deparan muchos inconvenientes semejantes? ¿De verdad que si nada de esto les depara en el futuro y solo les hicieran gozar, sería entonces un mal esas cosas que al experimentarlas y de cualquier modo les hacen gozar? Vamos a creer, Protágoras, que nos darían otra respuesta
que la de que tales cosas no son malas por causar el placer mismo en el instante, sino por lo que acarrean luego enfermedades y demás? Yo sí creo que el vulgo respondería así. Entonces, al tener enfermedades, causan pesares, y al tener pobreza también. Lo reconocerían, según pienso. Así es, estoy de acuerdo. ¿No les parece, amigos, que, como decimos Protágoras y yo, estas cosas no son malas, nada más que porque concluyen en pesares y privan de otros placeres? ¿Lo reconocerían? Sí, sí, lo reconocerían. Y a la vez, si de nuevo les preguntáramos, pero al contrario, señores, cuando dicen en cambio que hay cosas buenas, dolorosas, ¿es que no se refieren a las cosas como los ejercicios gimnásticos, el servicio militar y los efectos de los cuidados médicos con sus cauterizaciones, amputaciones, medicinas y dietas, que por un lado son buenas pero a la vez dolorosas? ¿Nos dirían que sí? Dirían que sí. Entonces, ¿por qué llaman bienes a estas? ¿Porque al momento causan extremos dolores y sufrimientos o porque en un tiempo futuro resulta que de ellas una saludable y buena disposición corporal o la salvación de la ciudad y el dominio de otras cosas y la prosperidad? Asentirían, creo yo. Así es, estoy de acuerdo. Entonces son cosas buenas por otro motivo, o porque concluyen en placeres y separación y rechazo de dolores. ¿Es que pueden hablar de alguna otra conclusión a la que apunten para clarificarlas de buenas que no sean placeres y dolores? Contestarían que no, según creo. También me parece que no. Con conocimiento persiguen el placer en la idea de que es un bien y evitan el dolor como un mal. Así es. Entonces consideran que el mal es el dolor y el bien el placer, ya que también al mismo gozar le llaman malo en aquella ocasión en que les priva de los mayores placeres de los que él aporta, o les causa mayores dolores que los placeres que hay en él, porque si, según otra razón, llaman malo al gozar y atendieran a otro objetivo, podrían sin duda decírnoslo, pero no pueden. Me parece que no. ¿Es que será diferente el argumento respecto al hecho de sufrir? ¿Llaman al mismo sufrir bueno cuando les aparta de dolores mayores que los que él contiene y les procura placeres mayores que sus dolores? Porque si se fijan en algún otro objetivo que el que yo digo, cuando llaman bueno el hecho de sufrir, podrían decírnoslo, pero no pueden. Dices verdad. Ahora bien, si me preguntaran, dije, ¿por qué ahora hablar tanto y tan repetidamente sobre eso? Dispénseme, contestaría yo, porque en un principio no es fácil averiguar qué es eso que ustedes llaman ser vencido por el placer. Y además es que en esto estriban todas las pruebas. Pero aún ahora pueden recobrarse si de algún modo pueden afirmar que el bien es otra cosa que el placer o el mal otra cosa que el sufrir, o si basta el vivir hasta el fin agradablemente una vida carente de penas. Si conformáis, si no podéis citar algún otro bien o mal que se reduzca a esto, escuchen lo que viene a continuación. Porque les aseguro que si esto es así, resulta absurda su afirmación cuando dicen que a pesar de conocer el hombre que las cosas malas son malas, sin embargo las pone en práctica, aunque le sería posible dejar de hacerlo, arrastrado y seducido por los placeres. Y por otra parte también dicen que el hombre, a pesar de conocer lo que es bueno, no quiere practicarlo por los sufrimientos momentáneos, dominado por ellos. ¿Cuán absurdas son estas afirmaciones? Resulta claro si en el lugar de usar muchos nombres, placentero, doloroso, bueno o malo, puesto que ya vimos que se trata solo de dos cosas, aplicamos también solo dos denominaciones. En primer lugar, bueno y malo, y luego en otro turno, agradable y doloroso. Si lo hacemos así, diríamos que el hombre conoce que los males son males y no obstante los realiza. Si entonces nos preguntan, ¿por qué? Por estar subyugados, diremos. ¿Por qué? Nos volverán a preguntar aquel. Nosotros no podremos ya decir que por el placer. Le responderemos y diremos por estar subyugados. ¿Por qué? Dirá, por el bien, por Zeus, contestaremos. Si por casualidad el que nos pregunta es algo burlón, se reirá y dirá, vaya, qué absurdo dicen, que alguien realiza el mal sabiendo que es malo sin necesidad de hacerlo por estar subyugado por el bien. ¿Acaso cuando, según ustedes, los males no merecían vencer a los bienes, o sí merecían? Diremos seguramente a responder que no lo merecían, pues de otro modo no hubieran hecho el mal, el que decimos que se dejó vencer por los placeres. ¿Y en qué? Preguntará probablemente, ¿son ventajosos los bienes a los males o los males a los bienes? ¿En algún otro respecto, o bien en que los unos sean unas veces mayores y otras menores, o más numerosos los unos y menos los otros?
No podremos decir más que esto. Está claro, dirá, que llaman ser subyugado al hecho de aceptar mayores males en lugar de bienes menores. Así resulta, apliquemos ahora en cambio los nombres de placentero y doloroso a estas mismas cosas y digamos que el hombre hace lo que antes decíamos malo y ahora llamamos doloroso, sabiendo que es doloroso subyugado por el placentero. Evidentemente, cuando esto no merecía imponerse. ¿Y qué otra diferencia de valor hay entre el placer y el dolor, a no ser la superioridad o inferioridad en cantidad de uno frente al otro? Es decir, unas veces uno es mayor o menor que el otro, o más o menos numeroso y más o menos abundante. Si entonces uno replicara, pero aventaja mucho Sócrates el placer del momento, el placer y el dolor del futuro, le contestaría, ¿acaso en otra cosa que en placer o en dolor? ¿No es posible que sea en otro respecto? Ahora bien, si como hombre que sabe pesar, reuniendo lo placentero y reuniendo lo doloroso, tanto lo de cerca como lo de lejos, lo colocas en la balanza, dime cuál es mayor. Pues si pesas lo agradable frente a lo agradable, hay que preferir siempre lo que sea más en cantidad. Si los dolores frente a los dolores, lo menos y en menor cantidad. Si lo agradable frente a lo doloroso, que lo penoso sea superado por lo agradable. Tanto si es lo inmediato por lo lejano, como si es lo de lejos por lo de más cerca. Hay que elegir la acción en que esto se cumpla. Si los placeres son superados por los dolores, hay que abstenerse de ella. ¿En qué puede ser de otro modo, señores? Diría yo. Sé que no podrían decir nada en contra. Así es, estoy de acuerdo. Y ya que esto es así, responde, me diré. ¿Les parece a simple vista los mismos tamaños de cerca que parecen mayores y de lejos más pequeños, no? Dirían que sí. Y el grosor y las demás cosas por el estilo, incluso respecto de los sonidos, ¿los mismos parecen de cerca mayores y de lejos menores? Así es, dirían que sí. Si para nosotros, por tanto, la felicidad consistiera en esto, en hacer y escoger los mayores tamaños y en evitar y renunciar a los más pequeños, ¿qué se nos mostraría como la mejor garantía de nuestra conducta? ¿Acaso el arte de medir o acaso el impacto de las apariencias? Este nos perdería y nos haría vacilar una y otra vez hacia arriba, hacia abajo, en las mismas cosas y arrepentirnos en nuestros actos y elecciones en torno a lo grande y lo pequeño. Pero la métrica haría que se desvaneciera tal ilusoria apariencia y mostrando lo auténtico lograría que el alma se mantuviera serena, permaneciendo en la verdad y pondría a salvo nuestra experiencia. ¿Reconocerían los demás ante esto que nos salvaría el arte de medir o algún otro? El arte de medir. Y si en la elección entre lo par y lo impar estribase la salvación de nuestra vida, cuando fuera preciso elegir correctamente el más o el menos en comparación mutua o en otros respectos, tanto si es de lejos como de cerca, ¿qué nos salvaría la vida? ¿No sería el conocimiento? ¿Y no sería una cierta ciencia métrica, puesto que es la ciencia del exceso y de la inferioridad? Porque ¿acaso la ciencia de lo par y el par no va a ser otra que la aritmética? Yo creo que sentirían. Bueno, señores, ya que nos pareció que la salvaguarda de la vida consistía en la recta elección del placer y del dolor, del mayor y el menor, del más numeroso y el de menos, tanto de más lejos como de cerca, ¿no les parece una métrica en principio el examen de la superioridad y de la inferioridad o la igualdad entre uno y otro? Necesariamente. Puesto que es métrica, seguro que será arte y ciencia. Estoy seguro de que sentirán. ¿Qué arte y ciencia es esa? Ya lo examinaremos más adelante, pero con que sea una ciencia nos basta para la demostración que debíamos hacer Protágoras y yo acerca de lo que preguntaban. Preguntaban, si se acuerdan, sobre cuando nosotros estábamos de acuerdo con uno u otro, en que nada es superior a la ciencia, sino que ésta siempre domina, donde quiera que esté, a todo lo demás, incluso el placer. Ustedes entonces decían que el placer muchas veces domina aún al hombre consciente, y como no se los concedimos, nos preguntaron a continuación, Protágoras y Sócrates, si no existe este sentimiento de ser dominado por el placer, entonces, ¿qué sucede? ¿En qué dicen ustedes que ocurre esto? Decimos, si entonces hubiéramos dicho que ignorancia, se hubieran burlado de nosotros. Ahora, si se burlan de nosotros, a la vez se burlan de ustedes mismos, porque también ustedes han reconocido que se yerra por falta de conocimiento al errar en la elección de los placeres y los dolores. Esos son los bienes y los males. Y no solo por la falta de una ciencia, sino que además con lo anterior han reconocido que por la falta de una ciencia de medir.
La acción que hierra por falta de conocimiento, saben ustedes sin duda, que se lleva a cabo por ignorancia. De modo que eso es el someterse al placer. La mayor ignorancia. Médico de ella afirma ser este Protágoras, como también Pródico, Hipias. Ustedes, por creer que era otra cosa que la ignorancia, ni acuden en persona ni envían a sus hijos a buscar a maestros al respecto, a los sofistas, creyendo que no es enseñable, ahorran su dinero y por no dárselo, obran mal, tanto en privado como en público. Eso les habríamos respondido a la multitud. Ahora, en cambio, junto a Protágoras, a ustedes les pregunto, Hipias y Pródico, ya que en este punto su razonamiento debe ser conjunto, ¿les parece que digo la verdad o que me engaño? Vale, gracias, gracias. La parte es candente, como se dan cuenta, acá hay varias tesis socráticas y que van a ser historia, no solamente en esta época, sino hasta ahora. Bueno, para ir comentando en orden, ¿sí? El conocimiento, ¿puede ser guía? ¿La episteme puede ser guía? ¿O es solamente una esclava de las pasiones? Esa es la pregunta con la que empieza, ¿verdad? Discutiendo con esta multitud incógnita, ¿no? Y según la multitud, pues un hombre incluso puede conocer lo que es bueno, pero aún si quisiera ejercitarse en lo bueno, se ve vencido por las pasiones, ¿no? Son vencidos por los placeres, dice. Y bueno, y Sócrates pues dice, ya que llamas esto a ser vencido por los placeres, ¿no? Hace un estudio de eso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué entienden por eso? Usualmente pues son los placeres del vientre, del bajo vientre, ¿no? Habla de comida, de sexo, en fin. Y ya poco a poco, como se dan cuenta, va hilando el tema y va hilando pues lo que es el placer con la maldad y el bien con la bondad, ¿no? No son malas por sí mismas, sino por las enfermedades que producen pesar. Claro, él dice, no, claro, hay placeres que son buenos y que son malos. ¿En qué se diferencian? En que a largo plazo este placer me causa mal y a largo plazo este placer me causa bien, ¿no? Entonces, si este placer me causa bienestar, a largo plazo son buenos, porque no me producen enfermedad, no me produce pobreza, no me produce ningún pesar, ¿no? Pero en cambio, los placeres que momentáneamente son placeres, pero que posteriormente sí me causan todos estos impedimentos, entonces a eso hay que llamarlo maldad, ¿no? Y luego pone el ejemplo, pues, de dolores que son buenos, ¿no? Porque hay dolores que son buenos, como por ejemplo el ejercicio. El ejercicio es un dolor, claro, mientras te ejercitas, mientras haces tus repeticiones, en fin, vas al gimnasio o el ejercicio que hagas, eso duele, ¿no? Tener una rutina, ¿no? Eso es doloroso. O la misma medicina también, si tienes que operarte, no sé, de un diente, por ahí, algo, también es doloroso, es una operación también que va a pasar, ¿no? O una dieta que sigas también. Esos acontecimientos causan dolor, pero bienestar en el futuro. Entonces, no es que sea, pues, esencialmente dolor nada más, sino que a futuro trae beneficios, ¿no? ¿Qué más? Se habla del perseguir el placer porque es un bien y evitar el dolor porque es un mal, ¿sí? Y luego viene ya la famosa tesis que también han visto que he señalado, ¿no? ¿Por qué se cometen los males? Por la ignorancia. La ignorancia es la fuente de todos los males, ¿no? Y esa es la tesis que ya ha venido anticipando, ya lo vimos hace unos minutos atrás, ¿no? La ignorancia, la amatía, ¿no? La ignorancia es la causa de todos los sufrimientos, ¿sí? ¿Y cómo combatimos esa ignorancia? Pues con la ciencia, con la episteme, pero no con cualquier ciencia, sino con la ciencia de medir, con la métrica, que es tanto una ciencia como un arte, ¿no? Y acá, pues, no lo está diciendo, pero también está refiriendo a toda la tradición antigua, también los sabios eran sabios que medían, ¿no? Tales, por ejemplo, era alguien que medía, ¿no? Alguien que usaba la métrica, y en muchos sentidos, no solamente la medida de ser, claro, el más mesurado para unas cosas, o en fin, para saber cuánto medía la pirámide de Egipto, o para cosas de la geometría, ¿no? También su vida misma tenía una medida, tenía una métrica, ¿no? Y acá también está haciendo referencia, pues, Sócrates, a que ese conocimiento que se necesita para evitar los males, para evitar la ignorancia, es la ciencia de medir, ¿sí? Es la métrica. Y al final, pues, esa es la respuesta que da, ¿no? Frente a estos padecimientos. Bueno, acá sí quisiera escucharlos si tienen comentarios, porque acá sí se han dicho muchas cosas aparte de las que he comentado, ¿no? Que ya se van a ir resolviendo también al final, ya, porque nos queda solamente una escena más y ya cerramos con el diálogo, y vamos a las consideraciones finales nada más. ¿Les parece a ustedes que en efecto es esto, que la ciencia de la medida es
aquello que nos va a salvar de cometer estupideces en la vida, de dejarnos llevar por los placeres momentáneos. Es así, es la métrica, en verdad, la ciencia salvadora, la ciencia del conocimiento que nos va a poder hacer, a llegar a ser hombres virtuosos, es la ciencia de la medida, es la mesura. Hasta aquí parece que sí, ¿no? Que esta es la respuesta que se estaba buscando, ¿no? ¿Qué necesito para dejar de ser un ignorante? Saber medir, ¿no? Saber balancear placeres y dolores, ¿sí? Y en esa métrica se desvanece la ilusión, ¿no? Esta parte también es importante. Se desvanece la ilusión, se muestra lo verdadero, el alma se aquieta, la existencia está a salvo. Es decir, es una ciencia salvadora, es una ciencia soter. Mismo, la palabra que usa también es soter, no es una ciencia de la sotería. Es la métrica la que nos va a salvar, ¿no? Sí, Fernando, lo escucho. Sí, pero en este bello diálogo, entre tantos bien escritos por Platón y muy persuasivos, también se está marcando una línea sumamente peligrosa que va a tener mucha influencia hasta nuestros días. Hasta antes de Platón, tradicionalmente, la métrica para salvar nuestra vida, para ser virtuoso, era básicamente un saber técnico, un arte, el arte de vivir, el arte de ser feliz, como por ejemplo lo dice Schopenhauer en la época contemporánea. Es una técnica, y la técnica necesita de un mínimo de conocimiento teórico y más experiencia. Por eso que Platón pone de relieve el caso de los espartanos. O sea, de pocas palabras, pero muy virtuosos. Pero a su vez, y ahí está su inteligencia, su peligrosa inteligencia, ahora nos está llevando y convenciéndonos que para vivir bien y ser virtuoso hay que tener no solamente arte, técnica, sino ciencia, la verdad. Y esa verdad solamente la va a tener el filósofo. Y el filósofo, entonces, se va a convertir en el guía indiscutible para los demás de enseñarles el camino para ser felices, para ser virtuosos. ¿Mm? Ese es en lo global. Pero después hay partes donde son sumamente geniales, ¿no? Por ejemplo, si me permiten, en esta cuando hace, ¿no? hace la comparación, ¿no? ¿Por qué la mayoría, ¿no? Tomemos en cuenta lo que hace la mayoría. La mayoría se deja llevar por el placer, porque el placer es lo que gusta, pues. Sin embargo, detrás de todo placer, y placer desmesurado, va a terminar en dolor, en desgracia. En cambio, lo que al principio fastidia, termina dándote placer. Por ejemplo, el de la medicina. No te gusta la medicina. Por lo general, las medicinas son feas, ¿no? De sabor feo. Las grajeas que controlan el cáncer todas son voluminosas. Les cuento yo por experiencia de mi papá. Bueno, les puso bombas atómicas, son gordas, entonces hasta difícil de tragar. Entonces, y no se las puede moler. Ojo, hay que tragárselas. Trágatela. No, ya pues va la bomba atómica. Pero al final da resultados. ¿No? Y dice acá, entonces, ¿por qué llamáis bienes a estas? Porque al momento causan extremos dolores y sufrimientos, o porque en un tiempo futuro resulta de ellas una saludable y buena disposición corporal, o la salvación de la ciudad y el dominio de otras cosas y la prosperidad, asentirían, creo yo. Claro, asentirían la gente sana, saludable, porque la gente ya está borracha, está enferma, no entiende nada de esto. Pues. ¿Queremos corregir la sociedad? Pues entonces, si una sociedad está totalmente descompuesta, la medida
El remedio es doloroso al principio, pero el resultado va a ser placentero. He ahí la contradicción, he ahí la paradoja. Genial, Platón. Nuevamente, gracias, Max, por haber organizado estos domingos deliciosos. Usted, Fernando, claro, siempre es bueno, pues, meditar con los antiguos, ¿no? Y también me llamó mucho la atención cuando ponen esta respuesta final, ¿no? El arte de medir, el metrikos, ¿no? El meter, bueno, acá lo tengo en griego. Lo importante es que esta métrica tiene referencia, como usted menciona, también en los anteriores a los filósofos, ¿no? En los poetas y en los sabios. En los sabios se llama epinoia, que es la que está encima, ¿no? Es epinois, está encima de la noesis, ¿no? Una capacidad discriminativa. Y más antes incluso, ahora que estoy leyendo también nuevamente a Kingsley y su Parménides, él habla de la metis. Ya. Es incluso una facultad muchísimo más potente todavía, ¿no? Pero que también tiene esa función de poner métrica, ¿no? De saber elegir entre esto, entre, ¿no?, la opinión de todos los mortales y lo que te dice la diosa. ¿Cómo disiernes? Con la metis. Y esa metis es divina también. Es decir, la tradición griega misma ya tiene términos que más o menos van a lo mismo, pero como usted dice ahora, el tema con la métrica es que está bien, es un arte, pero también es un conocimiento, y como es un conocimiento, también es enseñable. Y ahora, ¿quién te lo enseña? Te lo enseña, pues, quien pone el canon de qué es lo medible y qué no es lo medible, ¿no? Ajá. Y estamos hablando de Platón, discípulo de los pitagóricos. Es decir, esto también tiene referencias tanto éticas, cósmicas, cosmológicas, en fin, tanto físicas como metafísicas. Es decir, este término, acá se revela ya un poco, Platón ya poco a poco está que saca sus trenzas, ¿no? Acá ya dice, ya, pues es la medida, ¿no? Es el conocimiento. Y todo lo malo es la ignorancia, ¿no? Si eres ignorante, eres malo. Si eres conocedor, eres bueno, ¿no? Así es. Lo que Nietzsche también luego se va a burlar, ¿no? ¿Quién ha dicho eso de que la bondad está relacionada con el conocimiento, ¿no? Ajá. Mentira, ¿no? Pero bueno, acá estamos en el nacimiento de esa propuesta novedosa, ¿no? Esa propuesta extraña, ¿no? Que aparece en el mundo griego también, pero que curiosamente se toma de la tradición antigua para también introducirla, ¿no? Y eso también ya está arrastrando. Platón hace eso. El extraño axioma, razón igual a felicidad igual a virtud. Exacto, esa es la que estamos. Nietzsche dice, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale? Acá está, lo estamos viendo en vivo, ustedes están que lo ven acá naciendo, ¿no? Sí. Sanelli, ¿qué te pareció a ti? ¿Tú crees que la ciencia de la medida afecta en algún modo nuestra forma de ver las cosas? Tú que te dedicas a la física, que miden pues ustedes muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho yo... moral? Sí. Yo sí estoy un poquito de acuerdo con eso. Siempre, a veces comento eso de que el método es importante en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, el método, ¿no? El método, que hay un método para vivir, ¿no? A veces la inspiración es buena para decir qué cosas son buenas, qué cosas son malas, pero el método también es muy poderoso, ¿no? Sentarse a reflexionar acerca, proyectarse, ¿no? A cuál va a ser lo inmediato y también lo que va a pasar de acá a unos años. No solamente la sensación del momento. Ese lado estoy de acuerdo, pero Sanelli, no 100% de acuerdo. Sanelli, Sí. pero a diferencia de tus cálculos matemáticos, pueden ser perfectos en el papel, pero la vida no es así. Es cierto, por eso decía, justo iba a decir, pero no estoy 100% de acuerdo con eso también, porque yo me he dado cuenta, y eso es una opinión personal, que en la vida a veces las decisiones más importantes no nacen de la razón, sino nacen de la emoción. A veces las que nos llevan más lejos y las que valen más en nuestras vidas no son racionales. Salen de dentro, de otro lugar. Esa es mi tesis de maestría, Sanelli. Ah, mira. Sí, eso es lo que animales. Claro, esa es mi tesis de maestría. Sí. Interesante, qué bacán. Por ejemplo, ¿cuál, Sanelli? Un ejemplo sencillo para ustedes, por ejemplo, la filosofía, ¿no? ¿Por qué estudiar filosofía? No es una decisión racional, es algo que simplemente en un momento de sus vidas, claro, lo siente, ¿no? Uno lo lee, lo experimenta, lo siente algo dentro. Igual para mí con las ciencias naturales, ¿no? O sea, uno no se sienta cuando es joven a pensar que racionalmente, no, simplemente lo sientes, ¿no? A menos que sea una persona muy práctica, ¿no? El enamoramiento. Y exacto, y el enamoramiento, claro, también. No nace de la razón, ¿no? Y acá tienes tú la fortuna, tienes la fortuna de haberte encontrado con Natalie. Linda persona. Linda persona, claro. Sí, claro, sí. Entonces, es sí y no, porque eso digo, las más importantes, las que parecen fundamentales en la vida, no parece que nacen de la razón, nacen de otro lugar. Curiosamente eso se aplica a nivel político y también a nivel económico, ¿no?
Solamente para comentar, ¿cuál es la base de esto, no? Dicen, ya, bueno, en fin, ¿por qué? Hasta donde yo lo puedo rastrear es por nuestra propia forma en cómo estamos constituidos, de forma biológica y de forma evolutiva. Somos unos seres profundamente emocionales, ¿no? Muy Por eso, emocionales. por eso que Platón va a llegar, Platón es el que va a llevar más lejos lo de la razón que calcula para que el animal sea controlado. Sin embargo, él va a decir que el filósofo posee el olfato del perro. Es el perro, Ya, el perro es el que sabe, instintivo. Pues. es el que huele quién es buena persona, quién es mala persona. Intuición, esa es la intuición. Claro. Y toma de prestado la creencia en la divinidad egipcia del perro. Exacto, justo eso vamos a llegar en la siguiente que toca la apología, ahí vamos a hablar de eso, Fernando. Porque además en el éxito de la vida no es únicamente cálculo del hombre, sino es también, como usted, sentimientos, pero sentimientos de un hombre que no ha roto el vínculo con lo supremo, lo divino, luminosos. ¿Por qué se olvidan de eso? ¿Ah? Racionalistas, luminoso, lo divino. Así es, en efecto. Sí, pues. Lo divino te da la luz. Ahora, ¿qué divinidad? Hay muchas formas de presentarse. Incluso, profesor, desde las ciencias biológicas, con Humberto Maturana, ¿no? Él menciona también que no somos seres racionales, sino seres sentimentales que podemos razonar, ¿no? Es Así distinto. Claro. O sea, no es la razón nuestra facultad máxima ni única. Ajá. Incluso dentro de la misma evolución de nuestro cerebro, ¿no? Esto es lo último que ha aparecido, ¿no? Que uno lo pone por la herencia de la ilustración, piensa que es lo más alto, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. Y la cultura contemporánea le da más importancia a la razón, o para decirlo gachafamente, con adorno, a la razón instrumental. Resultado, fracaso completo en las relaciones humanas. Sí, pero tiene éxito en lo que es tecnología, ahí sí funciona muy bien. A tal punto que termina matando a la pareja con la que ya no se llevan, no se llevan bien, o porque la pareja ya no la aguanta, también la mata. ¿Ha visto? Mira lo que está pasando. Ya van varios crímenes en la Universidad de Arequipa. Y temprano leí un periódico que en la Universidad de Piura, en una sede de la César Valle, de la UPAO, en Piura, un profesor de matemáticas, imagínate, viola a una alumna en el propio salón de clase. Le pone a propósito una prueba difícil, ya, para que ella se quede más tiempo, le cierra la puerta con llave y ahí le empieza a corretear y la viola. Es una locura completa. Sí, un muerto por los pitagóricos, un matemático que haga eso. Imagínate. Ya, mira, pues ¿qué profesor es ese? Se supone que matemático más, no, más pausado, más cuidadoso, mira. Sí, pues, no, ahora se ve cada atrocidad. Bueno, vamos a la última escena para comentar ya todo en conjunto, que también ya sé que se pone interesantísimo acá. Solo quiero llegar al último, porque acá también hay un giro así muy interesante entre este diálogo que hacen los dos, ¿no? Bueno, ya es corta nada más esta última escena, y ya cerramos con la lectura del diálogo, ¿ok? Vale. A ver, Ernestina, ¿sí? ¿Quieres participar ahora, Ernestina? No, me equivoqué con el botón. No, estoy deleitándome con toda la conversación, gracias. Ok. Por su participación. Pero Ernestina, por el tono parece que es de Colombia. Ernestina, ¿de dónde eres? A ver, sí, ya, un ratito de recreo. A ver, Ernestina. No, le di mal al botón. No, de Venezuela. Y de verdad, he descubierto esta página que la encontré en Facebook. Pensé que era lectura en griego y me decepcioné un poquito y dije,
yo quería leer en griego, pero dije, bueno, no importa, vamos a ver de qué va esto, y lo leí en español, pero me encanta porque es que ni en español lo había leído tampoco, o sea, tampoco lo había leído en español, entonces, no, de verdad que estoy disfrutando mucho y aprendiendo, por supuesto. Gracias. Las divinidades que han puesto en esta mesa, Cristina, bien. Vale. Félix y luego Mayumi. Félix. Sí, ¿qué tal? No sé si ¿Cómo me estás, pueden Félix? escuchar. Sí, ¿qué tal? A una semana de tu cumpleaños, Félix. Un fuerte abrazo en directo. Muchas gracias, profesor. Un saludo para ustedes, bueno, para todos en general. Bueno, yo quería comentar acerca de la métrica también, ¿no? Recordando a los pitagóricos, Así es. ellos de hecho, claro, la medición del universo y también el alma que está compuesto de números y también el alma debe tener un tipo de medida, ¿no? Eso también está relacionado, como lo recuerda Fernando siempre, a lo divino, ¿no? A lo trascendente, porque precisamente llegar a la armonía del todo, que es un tema constante en los primeros filósofos, ¿no? Especialmente en Anaximandro y en Pitágoras, sobre todo mucho más, ¿no? Entonces, claro, la armonía, que es, digamos, base matemática, al llegar a esa proporción, a esa simetría del universo y del cosmos, ahí precisamente también estamos haciendo un ejercicio espiritual a nivel racional. Eso es lo que también va a tomar Platón y lo que también va a tomar Sócrates, ¿no? O sea, para llegar del mundo sensible al mundo de las ideas, pasamos por un intermedio matemático, porque precisamente lo matemático representa la armonía y la armonía representa la tetractis, y la tetractis es el arquetipo sagrado, digamos, del universo. Y también lo recordamos en las sentencias de oro, ¿no? De Pitágoras, que si bien pueden ser helenísticas del siglo II antes de Cristo, creo que nos puede decir mucho, ¿no? Ellos tienen un orden también, una métrica en cómo empezar a hacer digamos, una disertación filosófica. Y lo primero que dicen ellos es, lo voy a leer ya, dice, honra primeramente a los dioses inmortales, según están establecidos y ordenados por la ley. Respeta el juramento con toda suerte de religión. Honra después a los genios de bondad y de luz. Respeta también a los demonios terrestres, rindiéndoles el culto que legítimamente se les debe. Honra también a tu padre y a tu madre y a tus más próximos parientes. Y escoge por amigo entre los hombres al que se distingue por su virtud. Y así, o sea, sigue comentando con un orden. Y esto siempre me gusta leerlo porque te dice, ¿no? Primero los dioses, luego los demonios, luego los hombres trascendentes, los genios, ¿no? Y así sucesivamente hasta tus familiares, tus padres y tus amigos. O sea, hay un orden también en cómo se ve la sociedad, en cómo se estructura el cosmos, no solamente el universo físico, sino también el universo social. Y obviamente también en ese ejercicio matemático uno purifica su alma, ¿no? Que es, digamos, la vertiente pitagórica. Ya lo que hace Sócrates, él ya lo hace desde el punto de vista más conceptual, ya no tan matemático como lo hacían los pitagóricos, que también ellos no solamente lo tenían a nivel teórico, sino que lo tenían como un modo de vida, ¿no? O sea, ellos sí hicieron, bueno, Pitágoras se dice, ¿no? Llega como no puede hacer su escuela pitagórica en Samos, en la isla de Samos, por la tiranía, va a Crotona y ahí llegando, dice, toda la gente se le aglomera por la sabiduría que tiene, porque, digamos, toda la gente lo empieza a seguir y empieza a hacer su escuela, ¿no? La escuela pitagórica en Crotona. Y ahí, claro, ahí demuestra que también la filosofía es un modo de vida, y no solamente un modo de vida individual, sino un modo de vida colectivo, donde hay una métrica o una ratio, como ya van a ser los estoicos, o Heráclito mismo, ¿no? El logos, también, que es la medición. Y que, por ejemplo, si uno rastrea la música medieval, también usaban la palabra ratio como traducción de logos antiguo o de metris también. O sea, siempre se mantiene ahí, ¿no? Y la música, y en el caso de la matemática también. Entonces me parece un tema importante eso de la métrica, pero ya Platón lo hace a nivel más racional, ¿no? Más abstracto, digamos, no tanto científico-matemático. Claro, gracias Félix, sí, siempre dando el aporte necesario. Claro, recordemos, matemático quiere decir lo que se puede aprender, ¿sí? El amatémata es el que no puede aprender, pero el matemático es el quien puede aprender. Hay que recordar eso porque estamos hablando de matemáticos, no pensar había que geometría, aritmética, álgebra. No, es lo que se puede aprender. Y eso, obviamente los números también, ¿no? Pero hay un ámbito más amplio. Pero aprender escuchando. Ojo. Esos son los acusmáticos. Ya.
Claro, los acusmáticos y los matemáticos son los que enseñan, pues. Bien. Por lo menos así lo distinguían los pitagóricos, ¿no? Y se escuchaba mucho tiempo, ¿no? O sea, no es que ya tú de la noche a la mañana te vuelvas un filósofo, ¿no? O alguien digno de impartir una sabiduría, ¿no? Sino Así que es. tienes que escuchar primero y luego de Ajá. escuchar, habían pruebas, ¿no? Si pasabas la prueba ya puedes entrar más cerca a Pitágoras, ¿no? Así O es. digamos, hay una jerarquía también en las cuestiones del espíritu, ¿no? Ujú. Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Se congeló? Sí, creo que Max, Sí, se congeló, Max. Max, hoy está corriendo mucho viento, ¿ah? así ¿No, es. no será anuncio de temblor? Octubre, ¿no? Mes de los temblores. ¿No? Y ha habido varios en Afganistán, Chile, caray. ¿Qué le pasó? Y no, y se le fue también ya se le fue a Max se le fue la señal. Seguro ahora se vuelve a conectar. A ver, hay que esperar un segundo. No se habrán agravado el intercambio de cohetes entre judíos y palestinos. Pucha. Pucha, ¿No? qué feo, ¿no? Max dice que se le fue la conexión. Sí. Ya está. Max, ¿qué Aparte. pasó, Max, por favor? Ahí Me está. arrebataron los dioses, Fernando. Estamos hablando tanto de Ah, Pitágoras. Sí, sí. Bueno, Mayumi, a ver, te escuchamos. Mayumi. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí. te escuchamos. Hola. Hola, muy interesante la lectura de diálogo. En eso de que la razón es la máxima capacidad del ser humano, tal vez se podría hablar también de la fuerza creadora de las emociones o los sentimientos, porque la razón es fría, ¿no? La razón de los sentimientos tienen un impulso de, de lo inimaginable, de lo impensable, que no es razonado, pero también que al mismo tiempo es una fuerza creadora. No puedes explicar cómo las emociones y los sentimientos te ayudan a realizar algo que nunca te pensaste hacer. Entonces, tal vez desde ese punto de vista, la historia también avanza, no solamente con el conocimiento razonado, sino también con las emociones y los sentimientos. El placer bajo, podríamos llamarlo, o un placer alto, eso no me queda muy claro. Gracias, Mayumi. En efecto, las emociones tienen esa calidez que que la razón carece, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, comentando también los textos de la antigüedad, Pierre Hadot, que es un autor que habla de la filosofía como modo de vida, y como ejercicio espiritual, mencionaba pues que la sabiduría antigua era una sabiduría que transformaba todo tu ser. No solamente era aprender una fórmula matemática o saber sumar, restar, dividir, no, sino la sabiduría antigua se involucraba con la persona que tú eres. Te transformaba todo tu ser, y eso obviamente involucra también tus emociones. Claro que sí, era una metanoia, un cambio de estado, ¿no? Era un convertirse. Y pues los diálogos platónicos tienen algo de esa esencia, también dice Pirado, que busca que el lector, en este caso quien escuche también, a través de las palabras que se están diciendo, pueda también llegar a convertirse, a tener ese cambio, ¿no? Esa metanoia, ese giro para poder pues entrar ya en la totalidad, no tanto en tu individualidad como ser, como persona, sino más bien abrirse hacia un mundo más amplio, ¿no? Bueno, antes que se nos vaya también la internet, creo que ya es momento de llegar a la última escena. Gracias por los comentarios, ¿sí? Se está escuchando bien, ¿verdad? Sí. Ah, ya, bien, gracias. A ver, Protágoras, por acá aparece nuevamente, y pues los demás sofistas, recuerden, tienen que hacer coro por acá, ¿ya? Bueno, entonces empezamos con esta última escena de unos 10 minutos en promedio, y ya cerramos con el diálogo y vamos a los comentarios finales, ¿ok? A ver. Empiezo entonces en 3, 2, 1 y ya. A todos les parecía que lo dicho era extraordinariamente cierto.
¿Reconocen entonces, dije yo, que lo placentero es bueno y penoso lo malo? Suplico a Pródico aquí presente que no aplique la distinción de sinónimos. Tanto pues si lo calificas de placentero como de agradable, de alegre o de otra manera, respóndeme, excelente Pródico, a lo que te pregunto. Pródico sonrió y declaró que estaba de acuerdo, y los demás también. ¿Y qué, señores, en cuanto a esto? Todas las acciones con este fin, el de vivir sin penar y agradablemente, ¿no son hermosas y beneficiosas? ¿Y la acción hermosa no es buena y benéfica? Sí, Sócrates. Si entonces lo agradable es bueno, nadie que sepa, que crea que hay otras cosas mejores que las que hace y posibles, va a realizar luego estas, si puede hacerlas mejores. Y el dejarse someter a tal cosa no es más que ignorancia, y el superarlo nada más que sabiduría. Así es, Sócrates. ¿Qué entonces, ignorancia, llaman a esto? ¿A tener una falsa opinión y estar engañados sobre asuntos de gran importancia? Sí, Sócrates. Por tanto, hacia los males, nadie, pero nadie se dirige por su voluntad, ni hacia lo que cree que son males, ni cabe en la naturaleza humana, según parece, disponerse a ir hacia lo que cree ser males, en lugar de ir hacia los bienes. Y cuando uno se ve obligado a escoger entre dos males, nadie elegirá el mayor, si le es posible elegir el menor. Así es, Sócrates. ¿Y a qué llaman temor y miedo? ¿Acaso a lo mismo que yo? Por ti lo digo, Pródico. Hablo de una cierta expectación del mal. Ya lo llames temor, ya miedo. A Protágoras e Hipias le parecía que eso eran el temor y el miedo. A Pródico el temor, pero no el miedo. En fin, Pródico, no importa. Aquí está lo interesante. Si es verdad lo anterior, ¿algún hombre querría ir hacia las cosas que teme si le es posible ir hacia las que no teme? Sin duda es imposible, según lo que hemos acordado, porque está reconocido que cree que son males las cosas que teme, y a las que cree males nadie querrá llegarse ni tomarlas por propia voluntad. Sí, Sócrates. Después de confirmarlo así, Pródico e Hipias, que nos defiende aquí Protágoras, ¿en qué sentido resulta correcta su respuesta al comienzo? Aunque no era totalmente la del comienzo, porque entonces decía que existían 5 partes de la virtud y que ninguna era como la otra, teniendo cada una su propia capacidad. Pero no me refiero a esto, sino a lo que dijo después. Dijo que 4 de ellas eran hasta cierto punto cercanas entre sí, pero que la otra era la única que se diferenciaba muchísimo de las demás. El valor, dijo, que yo lo mentiría con ese testimonio. Encontrarás, Sócrates, hombres que son muy impíos, injustos y desenfrenados, ignorantes, pero muy valientes. En ello reconocerás lo mucho que difiere el valor de las otras partes de la virtud. Entonces ya al momento yo me extrañé mucho de su respuesta, y más aún después de examinar estas cosas con ustedes. Le preguntaba entonces si él llamaba valientes a los intrépidos. Contestó que sí, y que incluso audaces. ¿Te acuerdas, Protágoras, de que respondiste así? Así es, lo afirmo. Venga, dinos, ¿en qué fundas que los valientes son audaces? ¿Acaso en lo mismo que los cobardes? No, ¿Por consiguiente en otra cosa? así es en otra cosa. ¿Es que los cobardes avanzan a lo seguro y los valientes a lo temible? Así se dice Sócrates por parte de la gente. Dices verdad, pero no te pregunto eso, sino, ¿en qué dices tú que son audaces los valientes? ¿Acaso en lo temible, opinando que es temible o no? Tal cosa, en los argumentos que tú has expuesto se ha demostrado que es imposible. También es verdad lo que dices. De modo que si eso se demostró correctamente, nadie avanza hacia lo que cree temible, ya que se vio que el dejarse subyugar era ignorancia. Estoy de acuerdo. Pero desde luego, todos van en cambio hacia aquello en lo que confían, tanto los valientes como los cobardes, y de este modo van hacia las mismas cosas los cobardes y los valientes. Pero no obstante, es del todo contrario Sócrates, aquello a lo que se enfrentan los cobardes y los valientes. De momento, los unos quieren ir a la guerra, los otros no quieren. Espera, ¿es que no es hermoso ir a la guerra o vergonzoso? Es hermoso. Por tanto, si es hermoso, también será bueno, según hemos reconocido en lo anterior. Dices verdad, y también a mí una y otra vez me lo parece. Correcto, pero ¿cuáles dices que no quieren ir a la guerra, que es algo hermoso y bueno? Los cobardes. Consecuentemente, si es hermoso y bueno, también será placentero. Al menos está así reconocido. Es que los cobardes lo saben
al no querer ir hacia lo más hermoso y mejor y más placentero? Si reconoces eso, destruimos nuestros anteriores acuerdos. ¿Y qué pasa con el valiente? ¿No va hacia lo más hermoso y mejor y más placentero? Creo que es necesario reconocerlo. En conjunto, por tanto, los valientes no sienten terrores bochornosos cuando tienen temor, ni confían con vergonzosas confianzas. ¿Es verdad? Si no son bochornosos, ¿acaso son hermosos? Desde luego. Si son hermosos, ¿serán buenos? Sí, Por tanto, los cobardes y los alocados tienen, por el contrario, temores bochornosos y confían con vergonzosas confianzas. estoy de acuerdo. ¿Tienen confianza en lo vergonzoso y lo malo por alguna otra razón que por inconsistencia e ignorancia? Es así. Ahora bien, a eso por lo que los cobardes son cobardes, ¿lo llamas cobardía o valentía? Yo, desde luego, cobardía. Pero los cobardes no evidenciaron serlo por la ignorancia de lo temible. Desde luego. Entonces son cobardes por la ignorancia. Así es. Aquello por lo que son cobardes lo has reconocido como cobardía. Sí. Entonces la ignorancia de lo temible y de lo no temible sería cobardía. Ujú. Ahora bien, la valentía es lo contrario de la cobardía. Así es. Por consiguiente, el conocimiento de lo temible y de lo no temible es contrario a la ignorancia de estas cosas. Sí. ¿Y la ignorancia de estos es cobardía? Ajá. Entonces, el saber de lo temible y de lo no temible consiste el valor, que es contrario a la ignorancia. Aquí yo no quiso ni siquiera asentir con un gesto y se callaba y dije, ¿qué pasa, Protágoras? Que ni asientes a lo que pregunto ni lo rebates. Concluye tú mismo. Después de preguntarte solo una cosa más. Si te parece, como al principio, que hay algunos hombres muy ignorantes y sin embargo muy valientes. Bueno, me parece, Sócrates, que te ufanes de tu victoria al hacer que sea yo el que te responda. Te contestaré, pues, y lo afirmo, que según lo que hemos reconocido, me parece imposible. No te pregunto todo esto con otra intención que con la de examinar qué pasa en lo que respecta a la virtud y qué es ella en sí misma, la virtud, porque sé que al aclararse esto, no puede hacerse más diáfano aquello sobre lo que tú y yo hemos hecho, cada uno un largo discurso en el que decía yo que la virtud no era enseñable y tú que sí podía enseñarse. Me parece que esta reciente conclusión de nuestros razonamientos, como un ser humano nos acusa y se burla de nosotros, y si tuviera voz nos diría, son absurdos, Sócrates y Protágoras. Tú que decías antes que la virtud no es enseñable, te apresuras a intentar demostrar lo contrario de tu tesis, diciendo que todas las cosas son una ciencia, tanto la justicia como la moderación y el valor, de tal modo que parecerá que es enseñable la virtud. Pues si la virtud fuera algo diferente de una ciencia, como ahora intenta decir Protágoras, claro que no podría ser enseñable. Por su parte, Protágoras, que entonces pretendía que se podía enseñar, ahora, por el contrario, parece que se esfuerza en mostrar que es casi cualquier otra cosa excepto ciencia, y así sería mínimamente enseñable. Con que yo, Protágoras, cuando veo todas estas cosas que se revuelven arriba y abajo tremendamente, tengo gran empeño en que resulten claras, y querría que después de debatirlas, debatiéramos también sobre la virtud, lo que es esta, y de nuevo examináramos eso mismo de antes, si es enseñable o no puede enseñarse, para que no nos falle y nos engañe también en el análisis de aquel Epimeteo, que ya en su distribución nos había descuidado, según tú dices, porque en el mito me agradó más Prometeo que Epimeteo, tomándolo como ejemplo también yo, con previsión en cuanto a mi propia vida, me ocupo de todas estas cosas. Y si tú quisieras, como te decía al principio, con muchísimo gusto, las examinaría junto contigo. Yo, Sócrates, elogio tu interés y tu pericia en conducir los diálogos. Porque, aunque tampoco en lo demás creo ser mala persona, soy el menos envidioso de los hombres. Y desde luego he dicho acerca de ti a muchos que te admiro de manera muy extraordinaria entre todos los que he tratado. Y más aún entre los que tienen tu edad. Y digo que no me extrañaría que llegaras a ser uno de los hombres ilustres por su saber. Y otra vez, si quieres, nos ocuparemos de eso. Ahora es ya tiempo de dedicarme a otros asuntos. Bien, así ha de hacerse, si te parece bien. También a mí me parecía desde ese tiempo que era ya hora de irme a donde dije, pero me había quedado por complacer al excelente Calias. Y después de haber dicho y escuchado estas cosas,
nos fuimos. Fin. Bravo. Bueno, llegamos al final, entonces, estimados, de la lectura de Protágoras. Con cosas que comentar antes, sí, pero igual, llegamos al final. Bueno, en fin, ¿en qué acaba entonces? En la, en la, en, en la puesta en escena de la derrota de Protágoras, pero que Protágoras, por ser una persona digna también, reconoce que Sócrates pues lo ha vencido de esta forma, ¿no? Y bueno, en fin, discuten sobre el valor que antes había quedado pendiente, ¿no? Y pues el valor, al estar sometido también a este principio de la métrica, pues es un saber, ¿no? El valor también sería un saber lo temible y lo no temible, ¿no? Y por lo tanto, si es un saber, puede ser algo enseñable, ¿no? Pero si es un saber y algo enseñable, entonces se contradeciría Sócrates porque al principio él pensaba que la virtud, ¿no? No podía enseñarse, pero si el valor es parte de la virtud, entonces puede ser enseñable. Por eso también viene este final inesperado, ¿no? En el cual Sócrates pues él mismo encuentra que se está contradiciendo a sí mismo, ¿no? Y más bien Protágoras, que había defendido lo contrario, que sí es enseñable, ahora parece que esto de aquí no es enseñable, ¿no? Porque si no también se refutaría a sí mismo. Entonces pues llegamos a esta confusión entre ambos, bueno, a esta socratización de Protágoras y la protagonización de Sócrates, si lo quieren llamarlo así, y el diálogo acá, pues ahí, en ambos ya terminando, pues, ¿no? Luego de haber disputado, pues, por el tema de la virtud, ¿no? O bien, de las partes de la virtud, porque de la virtud misma en sí no han hablado, pero sí de las partes de la virtud. Bueno, en fin, ahora sí los escucho, ya estamos, pues, por cerrar ya. Ya estamos prácticamente acabando con el diálogo. ¿Algún comentario respecto al general, a Protágoras? ¿Qué les ha parecido el diálogo? ¿Cómo lo han vivenciado? Porque claro, este diálogo tiene muchas referencias a cómo se entendía en el mundo antiguo la educación, ¿no? Esto es importante también mencionarlo. Cómo es que la gente se educaba antes, ¿sí? A ver, sí, Sandelli. ¿Qué tal? Yo quería aprovechar el comentario justo de la sección anterior también, ah, en este debate acerca de el bien, lo bueno y lo malo, ¿no? Había, como se conversó ya en la sesión anterior, en la parte anterior, es que se hablaba acerca de que hay, pues, dolores que son buenos y dolores que son malos, ¿no? Siempre y cuando traen, algún placer a largo plazo, ¿no? Más adelante. Y que, bueno, justamente esto de la medida, de la métrica, era, pues, analizar, ¿no? Los dolores buenos, dolores malos, placeres buenos, placeres malos. Y eso está un poco conectado también, de repente, a justo lo que comentas de la educación, ¿no? Porque a veces la educación, como vimos en sesiones anteriores, no siempre es placentera, ¿no? La educación muchas veces entra, incluso el profesor creo que lo dijo, con violencia, ¿no? De no violencia necesariamente física, pero sí, o sea, es como que te expones a algo que tal vez va en contra de todo lo que tú crees, por tu crianza, lo que sea, y te educan, ¿no? Siempre y cuando sea una persona de bien, ¿no? Que es difícil encontrar. Pero bueno, ¿por qué iba eso? Porque ahora parece ser que está mal visto el dolor, ¿no? Siento que ahora no hay un lugar para el dolor, porque es como que una premisa de la sociedad moderna en que todo dolor es malo, no hay dolores buenos, ¿no? Y eso es lo que ahora se suele hablar acerca de, especialmente, dice que es como que un poco de un estereotipo que hay de la generación nueva, que le llaman generación de cristal, ¿no? Le dicen así, de que cualquier dolor, por más mínimo que sea, como que lo rechazan, ¿no? Hay un rechazo al dolor. Ya se asume que todo dolor es malo y que ya no hay dolores buenos, ¿no? Por ejemplo, críticas, las críticas ahora son vistas de repente no como antes, ¿no? A veces se hablaba de una crítica constructiva y destructiva, pero ahora suele pasar que muchas personas toman las críticas siempre de forma destructiva, ¿no? A pesar de que no tengan esa intención. Entonces, más bien mi comentario era por ese lado, ¿no? Que, claro, y justo en lo anterior dijeron algo, pero ya se me escapó, acerca de que para poder nosotros hablar acerca de que hay dolores buenos y dolores malos, llamémoslos así, es necesario primero dejar un espacio para, o sea, hablar acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero si uno parte de la idea de que lo doloroso es necesariamente malo, entonces no puede haber dolores buenos, ¿no? Y por lo tanto, cómo uno se construye a sí mismo a partir de ese punto, ¿no? Que es lo que yo siento, lo que está yendo la sociedad, por lo menos occidental en la que vivimos, ¿no? Que ya está mal visto el dolor, ¿no? Por lo menos, es más, hasta, no sé si me equivoco, probablemente sí, que tengo la sensación de que incluso
he escuchado por ahí que el progreso es un proceso de la eliminación del dolor, ¿no? Desaparecer el dolor. O sea, una sociedad perfecta sería una sociedad sin dolor, de ningún tipo eh, este, de dolor, ni ningún, que todo sea puro placer, ¿no? ¿De dónde queda el lugar para esta métrica, para esto de lo cual habla Protágoras y también, obviamente, Platón, ¿no? A través de Sócrates. Esa era mi pregunta, no sé. Vale, vale, Soneli. Claro, claro. Ahora estamos pues en la inundación de los placeres momentáneos, ¿no? Que es el placer más burdo que puede haber, es un placer momentáneo. Y claro, el tema de lo incómodo que es hablar del dolor, pues en una sociedad que privilegia los temas del placer, los temas del bienestar por el bienestar, en fin, eh, no cuadra, ¿no? Lo cual no es saludable, porque al final, claro, la salud es un equilibrio también entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre el malestar y el bienestar. Pero si quitamos de vista todo lo que es el malestar, pues con respecto a qué vamos a medir nuestro bienestar, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a poner la métrica para decir, a partir de acá esto hace bien y a partir de acá hace mal, ¿no? Claro, es parte también de todo un discurso moderno, obviamente que sí, es algo que viene pues trabajándose hace tiempo ya de esta sociedad de un mundo feliz, ¿no? Recordemos todos al gran Huxley también, una sociedad mecanizada, ¿no? Pérdida de libertad, pero mecanizada también. Fernando. Sí, la búsqueda de lo inmediato es en la sociedad en la que estamos inmersos. Platón lo dice, lo paradójico es que todo ser vivo, y el hombre en particular, es atraído por el placer inmediato. Y eso lo tienen en mayor medida las grandes mayorías, que es de las que tenemos que ocuparnos, no de lo que tienen en mente los pocos, que son los de la élite, sino los de la grande mayoría, que son los seres humanos comunes y corrientes. Ahora con las máquinas, lo que se ha hecho es acelerar la vida y la búsqueda de los placeres más inmediatos. Y en los últimos años, lo que observamos es que está apareciendo esta generación que justamente se le llama de cristal, a la que no se la puede tocar, no se la puede ofender, no se le puede exigir absolutamente nada, porque están para ser servidos, para obtener todo placer y placer inmediato. El primero de ellos es el visual, pues, sin pagar absolutamente nada, todos en su gran mayoría obtienen el placer sexual. Y hay miles de onanistas que cuando salen a la calle se vuelven violadores. O no necesitan salir a la calle, sino con lo de su propia casa, porque las violaciones se dan en la propia casa y luego en la calle, y así sucesivamente, que eso es lo que efectivamente nos revela que estamos leyendo un texto que para la época es un texto totalmente anacrónico. Nosotros somos los raros, nosotros somos los pasados de moda, pero que, visto bien, somos los que en verdad todavía no hemos perdido la brújula. Y digo todavía porque la vida de una persona solo termina con la muerte. Pueden pasar muchas cosas en el camino. De mi parte hay que procurar no perder este camino en el que estamos. Y alguna vez nos mirarán con envidia. Que es justamente lo que dice al final Platón. Contestó Sócrates: yo, Sócrates, elogio tu interés y tu pericia en conducir los diálogos, porque aunque tampoco en los demás creo ser mala persona, soy el menos envidioso de los hombres, y desde luego he dicho acerca de ti a muchos que te admiro de manera muy extraordinaria, a ti entre todos los que he tratado, y más aún entre los que tienen tu edad. Porque uno de los grandes, digamos, una de las cualidades propias del hombre es la envidia, pero la envidia es positiva y negativa.
Cuando una sociedad enferma, se suscita la envidia negativa, que se expresa de muchas maneras. Una de ellas es la calumnia, la palabra como instrumento para hacer daño. Y recuerden, Sócrates es envidiado en su época por su manera de ser, pero no por lo que tiene. Ojo, ¿no? Hoy día te envidian por lo que luces. ¿Ah? Uno, y también te envidian por lo que eres en relación con los demás, en referencia a la virtud, a la felicidad, porque recordemos, la felicidad únicamente material, paradójicamente deja vacía a la gente. En cambio, el que ha buscado otro camino no está vacío, está lleno. No está solo tampoco, no está solo. Y Sócrates aquí es elogiado por Protágoras, pero a su vez ese elogio también es interesado por parte del gran escritor Platón, porque así entonces Sócrates está quedando reconocido como uno de los grandes por un grande, que es lo importante. Lo importante es el juicio que hacen de uno, pero los grandes, los churrupacos, los petizos, los que no valen la pena, que sigan hablando, no ladrando, porque los perros son más valiosos que esos seres humanos que no valen nada. Gracias, Fernando. El hombre socrático de este diálogo, ¿no? Recordemos nuevamente, es un ser sumamente racional. Nadie, leo nuevamente, ¿no? Hacia los males, nadie se dirige por su propia voluntad, ni se lo cree que son males, ni cabe en la naturaleza humana, según parece, disponerse en ir hacia lo que cree ser males en lugar de irse a los bienes, ¿no? Claro, si los humanos fuéramos como Sócrates dice, creo que las cosas saldrían mucho más fáciles, diría, ¿no? Porque claro, si al final es asunto de conocimiento e ignorancia, bueno, ya, en fin, ¿no? Podemos tener maestros que nos quiten la ignorancia y todo eso. Ajá. Pero la naturaleza humana que sea así tan lógica, tan racional, eso ya es muy optimista, muy positivo, muy platónico, muy socrático en estos puntos. Es enfermizo, además. Es muy enfermizo creer que eso, que oramos así, ¿no? Claro. Ya estamos viendo que efectivamente no, somos seres muy pasionales, ¿no? Muy emocionales. Así es. Y es hermoso eso. Y es hermoso eso. Y eso nos da una particularidad, claro, también, definitivamente, ¿no? Natalie. Sí, yo quería sumarme a eso. Es hermoso y justamente yo vengo haciendo un trabajo que les comenté que iba a presentar para el Congreso y me puse a leer un poco sobre el poema de Parménides y las interpretaciones que hizo Heidegger sobre ese poema. Y justamente menciona eso, ¿no? Que él lo dice así, ¿no? Tomando las palabras y los conceptos de Parménides, que el ser se ha reducido a un solo concepto y en base a eso se ha ido extrapolando, ¿no? A todo lo que podría ser el ser. Entonces, yo creo que ahí hay una relación con esto de la métrica, porque todo está de cierta forma ya conceptualizado y no hay nada más fuera de eso, ¿no? Para lo que hoy estamos viviendo. Y lo que resulta para nosotros eso contraproducente, porque al final no somos solo una conceptualización, somos más complejos y no somos netamente racionales. Es más, es un porcentaje bastante pequeño la parte racional que hay en nosotros, ¿no? Eso quería mencionar. Y muy falible también, en efecto. Esa parte racional de la que, claro, es que es herencia ilustrada, en fin, ya es toda una época, ¿no? Que ciclos que nos han bombardeado con eso. La modernidad, de hecho, ¿no? La modernidad por la cual somos seres racionales ha construido sus grandes edificios bajo esa premisa, ¿no? Pero vienen los antiguos a recordarnos que, bueno, en este caso Platón, ¿no? Pero los antiguos vienen a recordarnos que no, que somos más que que un cerebro, ¿no? Que camina. También tenemos, pues, corazón, también tenemos hígado, ¿no? Y muchas ediciones también vienen de a uno a otro lado, ¿no? También del hígado, también de la cólera, en fin.
Pero siempre sí está el tema de querer controlar al animal humano. Eso creo que sí, ahí podemos estar de acuerdo al menos yo estoy de acuerdo ahí con Platón y con Sócrates en controlar al animal humano, porque claro, si al final nos quedamos en que ya, pues somos pasionales, en fin, entonces todo está permitido, tampoco, ¿no? Entonces la humanidad también necesita ser controlada, ¿no? Como decía Tomás Mann, ¿no? Tener los perros ahí controlados bien, ¿no? Porque si también si eso se escapa, pues al final, ¿qué somos, no? O sea, no nos diferenciamos de los seres que llamamos inferiores, ¿no? O sea, dejarse llevar por los instintos. Más germanófilo, no necesitas citar a Tomás Mann, cita a Píndaro, la ley es la tirana de los hombres. ¿Ah? La ley es la tirana de los hombres. No te me vuelvas germanófilo, por favor, Max, ¿ah? Déjate cosas. Bueno. Como tu conciencia viviente siempre. Sí, a veces me siento en que estamos así, pero claro, distintas tradiciones entienden que se tiene que controlar el ser humano, de todas maneras. Perfecto. En efecto. Amigos, muchas gracias por su participación. Han sido 3 largas sesiones y yo estoy más que feliz de haber terminado con ustedes de leer el Protágoras. Les comento que sigue la apología, que empezamos a fin de mes. Luego 2 diálogos más y ya terminamos con los diálogos. ¿Qué fecha exactamente la próxima? El 29 de octubre empezamos con la apología. La apología, perfecto, ya. Exacto, ahí empezamos. Vamos a hacer la publicidad y todo, ¿ok? Voy a dejar de grabar y ya al final nos quedamos conversando también en un ratito. Gusto verlos. A ver, sí, para no. Sí, un momentito, por favor. Hasta dentro de 2 semanas. En efecto,